Bienvenidos al cuarto capítulo de El Politipodcast, este espacio de tertulia aquí en el canal de Sociométrica. Estamos aquí con Camilito, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? Excelente, y hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Hoy vamos a ver un tema que ya lleva tiempo circulado por las redes, por las noticias, que es claro para todos lo que está ocurriendo, bueno, las noticias pues. Pero hoy venimos a... Sí, un tema que lleva un mes sobre la palestra pública. Exacto, en boga de todos. Pero que estamos esperando que llegara el nuestro especialista en temas de guerra. Corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. Primeramente, miembro del equipo de Sociométrica. Graduado en la Universidad de Oxford. No, ojalá. Pero llega con nosotros y se incorpora al Politipodcast el tercer integrante que se llama Carlos Méndez. ¡Un aplauso para Carlos! ¿Apareció? Ya apareció, todavía no apareció. Ya, listo, apareció. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo correcto. Bien, y yo Carlos, que me alegro. Carlos no había aparecido en el programa porque usted que él estaba para el Imperio. Carlos estaba en el Imperio Para Yankee. viaje. Entonces, pues nada, cuéntanos, Carlos, ¿qué tal? A ver, entre todas las cosas que hay en Estados Unidos, ¿qué es lo peor que hay? Mira, pues me Entre conseguí los tiroteos, el fentanilo una y el copla de rapidismo. homeless, fentanilo y inflación. O sea, me sentí como en casa. Si te soy sincero. ¿Sí hay inflación? Sí, sí hay inflación. Sí. O O sea, lo que costaba un dólar hace un Se ha año, hoy cuesta duplicado. 1,05. No, literal se ha duplicado. Sí, se ha Se duplicado. ha duplicado Ok. y el poder adquisitivo se mantiene igual. O sea, ha sido rudo pues para las personas con las que uno puede interactuar allá. O sea, pero bueno. El imperio es el imperio, dicen. O bueno, como dijeron por ahí, como dijo un personaje patrio. Miami son dos calles. Miami son dos calles, una queda para acá y una para acá para allá, pero la güera es una super ciudad. Exacto. Nada, Bueno. pues digo que estamos contentos, ahora sí estamos el equipo completo. Ahora sí estamos todos. Los tres. Por supuesto que van a haber episodios en el que parte del equipo que trabaja con nosotros, que nos acompaña, pues aparecerán. Pero los tres integrantes del podcast, como si somos los tres que estamos actualmente aquí. Los tres, Puro- sí, también somos los tres fundadores de De Sociométrica. este proyecto, sí. Exactamente. Carlos también es politólogo, egresado de La John Hopkins, De que es la una universidad de universidad. medicina, ahora que lo pienso, pero la Universidad Católica del Táchira. Táchira. Los tres estudiamos juntos, somos de la misma promoción. Sí, solo somos compañeros de universidad, más nada. Exacto, más Amigos nada. y eso no. No, Ahora somos- socios. Ajá, Carlos, desde que lo conocemos, ha tenido un interés muy grande, ¿sí? Por los temas de guerra. por los temas Eh, de seguridad, también guerra es lo- políticamente sí. incorrecto. Bueno, temas de seguridad Ajá. y defensa y de guerra también, no me venga aquí a caer a cuento. O sea, a él le gusta Geopolítica, investigar temas de armamento y Sí. cosas así, capacidad de los estados, seguridad nacional. ¿Sí? Sí, podría llamarse seguridad. Ay, no quiere poner la vara muy alta. A ver, también esto como que también nos ayuda a ver que en la carrera, a ver, mucha gente cree que por ser politólogo sabemos de todo. Y Sí. no, hay como No. personas que nos especializamos o que nos gusta. Más un área que otra. Exacto. Como a Carlos le gusta más temas de Ujú. seguridad nacional, estadísticas, parte Ajá. numérica. A mí me gusta más la parte electoral, la parte de más técnica y a Anthony Ajá. le gusta más la parte Comunicacional, también hay una parte loca de mi yo libertario al que le gustan el tema de políticas públicas. Sí, eso es como sí. una contradicción, ¿no? Sí, Como sí. un oxímoron, dirían. Pero bueno, toca, ¿no? Toca. Pero él no es anarcocapitalista, él es Minarquista, minarquista. Entonces claro. sí, ahí está. Tú no eres Él es- acuadrista. No, ya eso se tocó en el capítulo 1, ya eso se habló. Momentos que mantienen humilde. Sí, ya eso se habló, hablamos de Acuaviva, hablamos bueno. de Julio Coco, hablamos de todo Ya eso. eso quedó en el pasado, Sí, ¿verdad? literalmente quedó yo en me el acuerdo, pasado. Yo me acuerdo porque yo vi el primer capítulo. ¿Sí lo vio? Se nota que lo vio, No, se nota. Por cierto, que Julio Coco estaba activo, ¿no? Todo- Julio Coco sí, Sí, siempre, bueno. Julio Coco siempre ha estado En la activo. lucha, pie de guerra. Movimiento de CD. Ajá, vamos a hablar hoy de el conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Cuéntanos. A ver, es un Camilo. conflicto que hay que aclarar que es histórico. Peleagudo. Tiene muchas cosas que analizar. Campo que minado. ver. En el que no, discursivo. digamos que nadie tiene la palabra final sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los malos, sí. Sí. Es que al final ahí uno tiene que comprender, y más en relaciones internacionales, que no hay buenos ni malos, simplemente hay luchas de intereses. Y también está la retórica, pues, Y la retórica, el discurso. ¿Quién posiciona mejor el discurso? Y Ujú. cuando ganen, uno, pues ver cuál es el mensaje que queda a la gente cuando ganó alguna de las dos partes. Si, es que, si hay alguna victoria que se pueda Sí. decir Y también. lamentablemente quienes sufren más son los inocentes, civiles. porque
pasa mucho que dos polos opuestos del extremo ideológico justifican una atrocidad barajando la del bando contrario, y eso lo hemos visto en las últimas semanas de una forma pues un poco sórdida, pero bueno, eso lo iremos tocando a posterioridad. Okay. Antes de arrancar, hay unos términos que queremos, ¿por qué? Porque es que mezclamos que si es judío, israelí es lo mismo, que si ser musulmán, que si ser palestino. Y el conflicto tiene muchas capas, y así como tiene muchas capas, hay muchos términos que hay que puntualizar. ¿Qué términos vamos a aclarar aquí brevemente para tener como un lenguaje común? Sí. Por ejemplo, bueno, Israel y Palestina. Podemos comenzar quizás por el término de Israel. Ajá, ¿qué es Israel? Como un todo histórico, los judíos, el pueblo judío que establece el Estado moderno, demarca como una relación directa con el Israel histórico, el Israel del rey David, el Israel de Salomón, que comprende todo ese territorio que va prácticamente desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, y desde parte del Líbano hasta prácticamente la península del Sinaí, que es el Israel histórico, el llamado Eretz Israel en hebreo, la tierra de Israel. Y Palestina, pues es el territorio, después de que son expulsados los judíos del reino de Israel, desde entonces, pues se posiciona el territorio, que se determinó como Palestina. Sí. Cuando ahí pasa el Imperio Romano, después el Bizantino, después pasa a manos del Imperio Otomano, pero entonces ese territorio, esa zona se llama como la zona de Palestina. Y tú te pones a ver, es una lucha lingüística. Porque, ¿qué pasa? Los israelíes son, primero creo que son Alejandro Magno, si mal no me equivoco, el Imperio Seleucida, de herencia griega, los dominan. Con la rebelión de los macabeos, ellos conforman un estado independiente, los romanos los vuelven a subyugar, y hay durante el reinado del emperador Tito, hay una gran revuelta que es sofocada, destruyen el templo, prácticamente dispersan, se genera una gran diáspora de judíos a lo largo de todo el imperio, y se destruye prácticamente lo que es el reino de Israel, y a partir de ahí se llama la provincia de Palestina, que es donde viene el término palestino, filisteo. Y como los judíos del Estado moderno de Israel se adjudican una herencia histórica, una herencia ancestral con el pueblo judío o la tierra de Israel, los palestinos lo hacen a pesar de su claro elemento islámico con los filisteos. Okay. Ve que hacía falta que llegara acá. Sí, hacía falta. Ve que hacía falta es más, en el árabe palestino es al-filistini, que se puede traducir como filisteo. Y eso se a lo largo de palestino. Y a lo largo de la historia Palestina. Entonces, palestinos, claro. Y tú te pones a ver y salen los romanos, llegan los bizantinos, los árabes, los otomanos y después los británicos, y siempre se va a llamar Palestina. Que si la provincia, que si el protectorado, que si el mandato británico. Pero la zona se llama Palestina. Palestina se llamó. O sea, fue una herencia romana que se mantuvo en el tiempo. Por lo tanto, entonces tenemos estos dos territorios: los israelíes, personas nacidas en Israel; los palestinos, personas nacidas en Palestina. Sí. Pero ante todo, deberíamos también tomar el componente judío. Que es un judío, exactamente. Exacto, que no necesariamente ser judío significa ser israelí, o ser israelí no significa ser judío. Israel es un estado plurinacional o pluriétnico. Y secular. O sea, ¿Tú encuentras ahí? No es un estado que impone una religión. Claro, que la mayoría pertenecen a la religión judía, por supuesto. Pero a judío se le denomina a aquella persona que profesa la religión, la religión judía, pues. Sí. Que pregonan el judaísmo. Tú puedes encontrar en Israel árabes israelíes, cristianos, circasianos, drusos, beduinos, armenios, propios judíos, armenios. Dentro de los propios judíos hay un montón de etnias y grupos. Ajá, ¿los musulmanes qué son? Los musulmanes pues son las personas adeptas a la religión del Islam, no necesariamente árabes. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Porque no es lo mismo árabe que musulmán. El árabe es un... se le dan a las personas que nacen o que viven en cierto territorio, culturalmente y pertenecen a un territorio culturalmente establecido y lingüísticamente. O sea, los que hablan el lenguaje árabe. Pues, que tú lo puedes conseguir desde
podríamos decir desde el norte de África, Ajá. aunque también tiene sus Marruecos, paréntesis, por ahí, hasta Argelia, Irak, la hasta península Irak, arábiga, exactamente. parte de Sudán. Pero tú Ok. también tienes musulmanes indonesios, Sí. tú tienes musulmanes bereberes de muchas etnias. O sea, Y aquí en es sumamente Latinoamérica hay amplio. personas que, tal vez no la mayoría, pero hay personas que nacen aquí y profesan o el judaísmo o profesan el islam. El Islam, Ujú. Por más de que la mayoría seamos cristianos. claro. Y tenemos, Seamos, ¿verdad, Anthony? tenemos aquí, para ir terminando, el sionismo. El movimiento que sostiene que los judíos son un grupo nacional con derecho a Estado. Sí, Exacto. es que nosotros tenemos que entender que a lo largo del siglo XIX se conforma la idea, el ideario político de que cada nación debe tener su propio Estado, tiene derecho a su propio Estado-nación. Y ante las grandes olas de antisemitismo vigentes en Europa, muchos judíos, entre ellos Theodor Herzl, Theodor Herzl Ajá. es el que como que creó el movimiento sionista, como que Exacto. bueno, que los judíos tienen el derecho a tener su propia Estado-nación, su propio territorio, Porque, su propia bueno, jurisdicción. Reforzando lo que comentaba Carlos hace rato del Estado histórico, el reino de Israel anteriormente, que después de todas estas transformaciones políticas fueron expulsados, ahí es donde nacen todos esos términos como judíos sefardí, judíos kenazí, porque es a donde se denomina a donde huyeron y se asentaron posteriormente las comunidades judías. Por ejemplo, el sefardí es el judío que se estableció, tiene raíces hispanas. El judío astenazí es el que... Europa Central y Europa Central, exactamente. Y esa tercera como... Que son los que se quedaron en lo que es el creciente fértil del Levante, se le llama esa zona de Medio Oriente. Ajá. Pero no te sé Entonces, decir ahorita cuál es la podríamos decir que el conflicto nace prácticamente con el nacimiento del sionismo. ¿O nace previamente? No, Sí, ¿Qué, o sea, ¿qué tan antes? No, podríamos decir que después es cómo se conforman y la Ok. reacción que tienen los estados de la región respecto a ese concepto, ese constructo Bueno, de un estado judío. como termina siendo como un efecto mariposa. Porque tú te pones a ver y se llegó a considerar establecer un estado judío en Rusia. Y es más, ahorita tú ves de la República Federativa de Rusia, de la Federación Rusa y sus repúblicas federativas, hay un territorio que es Territorio autónomo hebreo, algo así que no, se es algo llama. así que, o Se sea, llama un pequeño así. Israel en eslavo, podríamos llegar a decir. También se llegó a pensar establecerlo en el África subsahariana, en Madagascar. Madagascar. Cierto amigo o enemigo bigotudo llegó a pensar, o sea, una de las fases previas antes de la solución final era expulsar a los judíos a algún territorio en el África colonial, que obviamente eso tiene su catastrófico desenlace, que es el holocausto, la Shoah le llaman los judíos, y obviamente la Shoah y ese gran exterminio que sufren a lo largo del siglo, a mediados del siglo XX, con el vigente sionismo de finales del siglo pasado, del siglo XIX, hacen más vigente que nunca la idea de que los judíos merecen un Estado-nación para poder evitar que se vuelva a cometer o que se permita la misma atrocidad del pasado. Vamos a llevar el programa como si fuese una línea de tiempo, ¿no? Sí. Vamos a ir relatando los hechos como si fuese una línea de tiempo y comentándolo más que todo. Entonces, nos situamos ahorita mismo en el nacimiento del sionismo. Posteriormente, el inicio en el siglo XIX. El inicio Final del del siglo siglo XIX, Ajá. inicios del XX. El 20. Ahí con Theodor Herzl, que es como el que creó la organización sionista. Sí, que por Él cierto creó la era organización sionista. periodista Porque- y dramaturgo. Sí, Sí. sí. De hecho, ya existían movimientos de personas que se iban de su territorio, que estaban asentados, Sí. digamos, en Europa. Había migraciones. Y había migraciones Es que hacia la las zona de grandes- Palestina. Aquí tenemos, por ejemplo, que las la grandes primera migraciones. migración, sí, fueron entre 1882 y 1903. Exacto. Son Y por las eso De se creó la- Rusia, Polonia y Ucrania. Y que son por las eso se crea alianzas. la organización sionista, que él fue uno de los propulsores de esa creación, para ayudar a los judíos a regresar o a migrar hacia esas Que son zonas. las llamadas aliyas. ¿Aliyas? Aliyah se le llama el término. Ali- Creo que son no, a lo largo de la no historia. confundí con Alibaba, que es la empresa. Ni con Ali Hal, que Ni es con donde Ali juega Hal, ni Neymar. con, ni con Neymar, ni con Al Nassr, No. que es diferente. No Nassr es donde cristiano. Sí. Las aliyas son procesos de inmigración ilegal muchas veces porque el mandato británico en Palestina no permitía esas inmigraciones masivas, Ok. con gran descontento por parte hay que decirlo, por parte de la población palestina o población árabe, digámoslo de esa forma,
presente en la región. Porque aquí tenemos que tenemos, por ejemplo, un considerar- dato, ¿no? Para 1885, o sea, cuando inician las primeras migraciones, cuando inician las primeras, cuando inician estas migraciones, Cuando inicia inicialmente los primeros procesos que apertura. la migración Ajá. judía, la población de Palestina era de 500.000 habitantes Ajá. y un 10% era judío, un 50%, Sí, un exacto. 50.000. Antes de la migración habitantes. masiva o el retorno, por así decirlo. Cuando a la estas tierra, inician, ya un 10% de la población era judía. Claro, pero igual sigue siendo minoritaria. Claro, por si eso. Lo ponemos hoy en día el 90% de la población es judía. Bueno, Ujú. aproximadamente el 90% de la población es judía, 80 y pico, más o menos, están esos números. Y el resto lo conforman musulmanes, cristianos, diversas Diversas etnias en la etnias región. y cultos. Y cultos, sí, porque la confesión religiosa muchas veces en esos territorios llega a ser más importante que tu expresión étnico-cultural. Exacto. Prácticamente tu religión es tu expresión étnica y cultural. Exactamente, prácticamente. También nosotros podemos ver, ya retrotrayéndonos al origen del sionismo, que se generan también grandes olas de antisemitismo, como habíamos dicho en Europa, pero también con la inmigración masiva en estos territorios de lo que es el, para no llamarlo Palestina, el mandato británico. Y entonces nosotros vemos que, si mal no recuerdo, en el año 29 hay una serie de masacres y pogromos, no sé si han escuchado el término. No. Pogromos. Todas las mañanas lo escucho en mi casa. Sí, cuando te levantas. O sea, mi mamá me tiene el desayuno hecho, Y una dice- arepita y un café, y me dice, ¿quieres Pogrom. hablar de los progromos? Pogromos. Eso Pogrom. es. Eso es, claro. Los pogromos Yo, claro. es una palabra que viene del ruso, que es cuando son turbas o linchamientos masivos que se hacen a un grupo particular. Tenemos que entender que si en Europa Occidental era marcado el antisemitismo, en Europa Oriental mucho más, en el Imperio Ruso en particular. ¿Y por qué? Porque lamentablemente pasa mucho que los líderes buscan un enemigo externo o interno, en este caso los judíos, Sí, eran un tema parte de narrativo, un un tema narrativo y pues obviamente que se impuso y que que logró tener las más. clases bajas y como el populacho busca ejercer o desahogar sus frustraciones en esos y sus culpas Ok. en esos Posterior grupos. a esto, nos podemos situar en qué. Esos Ajá. grandes linchamientos, como te digo, se replican en Israel, en Palestina, en el mandato británico. Claro. Los judíos comienzan a armarse y a generar grupos paramilitares y organizaciones armadas, que Claro. son las llamadas Haganah, Haganá, que es como el inicio de la como que sería el futuro la fuerza armada, ejército Ajá. israelí, exactamente. Esta- ¿Iraní? Uy, no. Uy, De ellos vamos a hablar después. Que ellos ellos son musulmanes más no árabes. También vamos a hablar de ellos. Exactamente. Que tienen probablemente tengan. Estamos ahorita en el tiempo, en el proceso del inicio del sionismo. Ujú. Claro, fueron procesos migratorios, incluso de expulsión de judíos de sus tierras, y ellos deciden viajar hacia la zona de Palestina. Pero yo creo que avanzando un poco más, obviamente a la época de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando pues, O incluso antes, ya con el inicio de la Primera Guerra Mundial, creo que hubo un auge del antisemitismo, si no me equivoco. Tenemos el caso de Charles Dreyfus. Sí, obvio. Ajá. El caso de Charles Dreyfus Con el es Charles. el caso de un oficial del ejército francés que por el hecho de ser judío es condenado en un tribunal, en un juicio de jurisdicción castrense. Eso tuvo gran repercusión mediática. Al final el hombre es condenado y se descubre que fue un caso de corrupción. O sea, por una trama de corrupción dentro del ejército francés, si mal no recuerdo, utilizan a Dreyfus de chivo expiatorio y utilizan al antisemitismo vigente en la época y en la sociedad francesa para poder como que propulsar la causa. La prensa, la sociedad, la socialité, podríamos llegar a decir, judía a lo largo de Europa, ve eso como uno de los últimos signos de la necesidad de un Estado hebreo. Ajá, De la sí. inseguridad Por ejemplo, intrínseca que tiene. por no tener una- los tiempos de la Primera Guerra Mundial, los judíos en Europa eran aproximadamente un 28%. Tenemos esa cifra. Y para estas fechas también se crearon las primeras defensas judías. Es decir, lo que tú mencionabas ahorita, Ganas. los primeros grupos de defensa militar. Que también para este tiempo ya se estaba buscando presionar a Inglaterra para crear el Estado de Israel. Ujú. Claro, es que de hecho, recordemos, esa zona, ya a partir de la Primera Guerra Mundial, esa zona ya le pertenecía ya tenía un control británico. Sí. Y parte, o sea, no me acuerdo bien cuáles son los nombres de las personas,
o los que emitieron esos supuestos acuerdos, pero el gobierno británico se comprometió tanto con Palestina como con los judíos de cederle ese territorio, o sea, al mismo tiempo, en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Sí. El acuerdo era como que apóyennos, o bueno, vamos a ayudar a la guerra y le vamos a ceder el territorio. Es curioso porque sí, eso es con la época de Lawrence de Arabia, que tan famoso, o sea, tanta inspiración ha generado en la cultura popular. El caso del libertador extranjero que llega y ayuda a los pueblos oprimidos. Se les promete a los árabes, en general, un estado árabe unido en lo que era anteriormente los territorios árabes del Imperio Otomano, pero vienen los tratados secretos entre Francia y Gran Bretaña, el tratado de Sykes-Picot, cuando se hacen estos acuerdos con los judíos y con los palestinos, ya ha habido acuerdos secretos debajo de la mesa, los franceses y los británicos. Entonces, cuando termina la Guerra Mundial, como que es la división de la zona francesa, la zona británica, zona de mayor incidencia o de observación o vigilancia francesa, y zona de vigilancia británica, y la zona internacional, que era Jerusalén. Sí, tú te pones a ver. Y zonas. Egipto para los británicos, Siria para los franceses, el mandato británico, valga la red de Palestina, valga la redundancia, Jordania, si mal no me equivoco, también para los británicos, prácticamente a punta de escuadra y Cartago, como se dice. Y excepto la parte de Jerusalén y sus zonas cercanas, que era de control internacional. O sea, no tenía como un mandato claro. Claro, en ese momento, recordemos, no existía todavía la Organización de Naciones Unidas. Sí. O sea, se creó la Sociedad de Naciones. Pero que fue un fracaso. Un fracaso rotundo. Ya termina la guerra, y ya yo creo que nos situamos después en la Segunda Guerra Mundial. Claro, que es cuando, bueno, se destapa todo el holocausto y la masacre del pueblo judío, se intensifican aún más las migraciones. ¿Cómo? La Shoah. La Shoah. No la chola que me lanza la mamá de nosotros cuando nos portábamos, la Shoah, que es cuando, bueno, fue el holocausto, como lo llaman en Israel, o los judíos. Tenemos, bueno, la masacre de los judíos, obviamente los campos de concentración, lo que fue la barbarie. Aproximadamente 6 millones. Que bueno, tenemos una amiga que dice que justifica la persecución del holocausto, ¿se acuerda? Que por cierto, eso fue un momento... ¿Cuál era ella? Un momento que mantiene humilde. Una amiga de descendencia alemana. Uy, no me acuerdo. Que actualmente vive en México. Ay, sí, verdad, sí. Que justificó la guerra, justificó la barbarie judía. Creo que la está intentando justificar legalmente, ¿verdad? Sí, como que decía que, bueno, ¿tú cómo vas a decir a un alemán que no mate judíos si están robando su trabajo? Y yo, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? No, yo no apoyo la guerra, pero así la justifico. Y justifica la guerra, ¿sabes? Claro. Momentos que te mantienen humilde. Tenemos en 1947 y 1948 la partición y la guerra de independencia de Israel. En 1947 la ONU aprueba el plan de partición, proponiendo la creación de un Estado judío y árabe en Palestina. Este plan generó tensiones inmediatas, ya que muchos árabes palestinos se opusieron a la creación de un Estado judío en su tierra. Esa fue la resolución, vimos 181. hace rato, 181. Sí. Ajá. Claro, también tenemos que ver, como decimos, después de la Segunda Guerra Mundial viene la Segunda Liga, la segunda gran inmigración masiva, proveniente principalmente de Europa del Este, que era donde mayoritariamente había judíos sobrevivientes al Holocausto, donde también se les concentró y deportó. O sea, tú te pones a ver y en Polonia principalmente, y en el este y en el oriente alemán, es donde se genera la mayor cantidad de concentración de guetos y campos de exterminio. Los sobrevivientes a la masacre, al genocidio, en la Segunda Liga no ven otra opción que ir ir al futuro Estado de Israel. Exacto. La Haganá tiene gran implicación e importancia en este proceso. De hecho, esos grupos, no sé si la Haganá, pero hay un grupo como terrorista judío o hebreo que hizo ciertos atentados, que fue lo que motivó como que a Reino Unido, como que bueno, quédense con esto, pues. Pero creo como fue el atentado Hotel del Rey David. El atentado Hotel del Rey David, en el cual, pues eso como que fue como el empujón a que Reino Unido dijo, o sea, es un territorio que no me interesa, que no tiene grandes riquezas, y bueno, se lo entrego a ellos, pues, o sea, más bien me quito un problema de encima, se lo entrego a ellos y que el problema lo tenga otro. Y tú te pones a ver, y las tensiones interétnicas eran de parte y parte, se genera gran antisemitismo de un lado,
y antiarabismo de Pero, otro. pero, pero tú un tocas círculo recalcar de algo violencia cuando y la odio creación del entre Estado judío, y cuando se crea el Estado judío, y hoy en día el Estado judío, no se reconoce como un Estado secular, o sea, secular no, secular. En sentido, no es un Estado que impone una religión, no es un Estado judío, es un Estado israelí que lo promovió los mismos judíos, Sí. pero que ahí pueden La vivir, comunidad judía, exacto. pueden vivir musulmanes, vivir cristianos. De hecho, políticamente tiene participación en el Congreso personas árabes o musulmanes, Sí. que son israelíes, pero no son Árabe judíos. israelí. O sea, no es un También Estado secular. Claro, pero también tenemos que ver que uno de los principios del sionismo moderno, contemporáneo y vigente es que establecer un Estado laico, sí, o sea, separado de la religión, democrático, una democracia liberal, pero también un Estado que tuviese una mayoría judía. Porque si tú te pones a ver una de las grandes, cuando un Estado se está formando, la homogeneidad étnica, nacional, cultural es importante para Claro, que tenga o cimientos, sea, cuando tú creas un Estado como Venezuela es porque viene cultura o una común lingüística, una común religiosa, lingüística, exacto. Hay características que engloban a los ciudadanos, exacto. que los representan Ujú. y que permiten crear el Estado bajo ciertos lineamientos que estos mismos ciudadanos... Bajo el pacto social. Sí, bajo un contrato, El diría contrato social. Catherine. Exacto. También Claro, tenemos- pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, tú no puedes ver que la sociedad estadounidense toda es igual, o sea, es demasiado. Ujú. Por eso la federalización de Estados Unidos. De Estados Unidos es interesante porque se habla de un nacionalismo cívico más que un nacionalismo étnico. Claro, en el sentido de que hay un pacto que trata de Ese pacto libertades, social, de exacto. oportunidades, capitalismo salvaje. Bueno. Ajá, en 1948, Israel declara su independencia. David Ben-Gurión, líder sionista y primer ministro de Israel, primer ministro. primer ministro, Ujú. ajá, proclama la independencia, desencadenando la guerra de independencia. Líderes árabes como Gamal Abdel Nasser De Egipto. de Egipto rechazan Oh. la creación de Israel y Sí. movilizan tropas para combatir. Sí. Sí, ahorita que había un tiempo en el cual Gran Bretaña, o Reino Unido, perdón, como que decía, hasta aquí Se está desliga. mi Se lava las presencia, me manos, voy. se lava las Al manos. día anterior a la retirada de los británicos es que Israel proclama la independencia. Ajá. Declara la Y independencia. después, bueno, obviamente los antisemitistas, el antisionismo, perdón, que estaban contra la creación del Estado judío, que es un Estado nuevo, o sea, no tiene como gran poder. Tienes alrededor potencias árabes en su momento, como era Transjordania, creo que se llamaba. Jordania. Bueno, ya era Jordania. El reino de Jordania, Egipto, Siria, también hubo Líbano, participación más o saudí, menos. Ujú. Líbano. Entonces, Prácticamente o sea, todos los estados árabes de la región. todos estaban en contra de que se quedaran. Entonces, de una vez reaccionaron Claro. a Era muy, matar, era a muy atacar. fácil, era muy fácil Atacar. para ellos atacar. En ese Exacto, la entonces. visión de ellos es, o sea, están nuevos, tenemos un ejército ya formado nosotros, vamos a acabarlos pues de una vez. Sí. Pero no, No fue así. reconocen, es interesante porque dentro de la resolución 181, Jerusalén queda como una ciudad de mandato y administración internacional por la importancia que tiene para las tres mayores religiones Del mundo. abrahámicas, sí, el cristianismo, el judaísmo, el islam. Tel Aviv iba a ser la capital israelí y Ramallah La de iba a Palestina. ser el Estado palestino. Las partes árabes no reconocen la existencia del Estado israelí y se abocan la causa palestina como propia y buscan la destrucción del Estado judío. Lo que es la llamada la Guerra de Independencia israelí en 1948, la primera guerra árabe-israelí, la ganan, logran resistir y ocupan lo que es la actual Cisjordania, que pues tenemos que apoyarlo con mapas. Claro, porque a ver, hay que recordar que sí, sería bueno, incluso si es posible, esto de intentar hacer un pequeño breve video de cómo ha sido la transformación del territorio israelí y palestino. Sería chévere para que la gente pueda ver los mapas cómo se ha transformado. Porque a ver, la ONU estableció unas fronteras que en cierto punto eran complicadas, pero no tan complicadas como hoy en día lo son, que eso ahorita avanzamos en ello. Pero, Intentó, según ellos, trazar un territorio lo más equitativo posible. sí, equitativo y que bueno, que respetara Ajá. las etnias o las diferentes culturas Sí, la según densidad de la y según los territorios importantes para los judíos y los territorios importantes para los palestinos. Bueno, con tal que empezó la guerra, atacaron a Israel, bueno, dijo, bueno, te van a atacar, agarró todo esto, pues, y se agarró todo el territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, Sí. pues.
O sea, se lo tomó en Porque esa guerra. está la Cisjordania y la Transjordania. Cisjordania es de esta parte Del río Jordán, y del río ya es Transjordania. Se tomaron prácticamente gran parte de la Cisjordania. Jordania ocupa el territorio restante. Y obviamente Israel proclama su independencia Y para eso entonces lo que, bueno, porque y establece su capital en Jerusalén, prácticamente que por derecho. Ajá, pero lo curioso de esta guerra, es que todas las potencias árabes van a atacar a Israel, que es un estado nuevo, y Israel gana la guerra. O sea, acabó con los árabes que intentaron invadir, o sea, recuperó y extendió su terreno. Que ahí es cuando ocurre la Nakba. Que la Nakba, que es del la árabe significa catástrofe, la catástrofe. que es cuando es el gran desplazamiento de aproximadamente 700.000 palestinos de los territorios de los que eran parte. Exacto. Según algunos historiadores, ellos huyen a Egipto, para aclarar, huyen a Egipto, huyen a Jordania, huyen al Líbano, pero principalmente Egipto. Pero principalmente Egipto y Jordania, pues el Líbano muy poco, y ellos establecen sus comunidades ahí. Y hoy en día en Jordania, las comunidades de los palestinos que emigraron para allá y que están en esos campos de refugio, o sea, son comunidades enteras y hay nietos y descendencia de ellos, pues. Ajá, ahora nos situamos en 1956. Sí. Crisis de Suez. En el canal de Suez. Ajá. También la guerra del Sinaí, sí, también llamada crisis de Suez. Gamal Abdel Nasser, este líder árabe. Ahí el mismo, ajá. Este líder que se considera uno de los fundadores del panarabismo y del socialismo árabe, muy aliado de la Unión Soviética. Que de hecho ahorita vamos a hablar del tema ese día de panarabismo, porque todo el mundo, o sea, hay muchos grupos religiosos y culturales que llaman a la unidad de todo el pueblo árabe, pero cuando vemos en la práctica no están así, ¿no? Sí. El panarabismo fue una cosa no, del siglo XX, se cree, pero el panarabismo, como es entendido, en esa época, con una mezcla, una especie de estados laicos, socialistas, cuya unión era, pues, la lengua, ser árabe. Y la religión también. Y la religión, pero obviamente, al ser laicos, no tenía tanta relevancia. Bueno. A mí me gusta el panarabismo, a veces me lo como con carne. Eso es lo mismo que shawarma. A veces con pollo. Yo a veces me lo he comido con... A veces mixto. Con este... ¿Y con falafel es bueno? Sí. Con falafel. El panarabismo es bueno, yo estaba pensando. O el pan árabe que... O el pan árabe. El pan árabe que el pan zag. El pan... Con hummus. Ah, con hummus. Claro, ¿ves? Hummus. No, pero el hummus es más griego. Al final los árabes no han hecho cosas tan malas, ¿no? ¿Cómo? Al final los árabes no han hecho cosas tan malas. No. Bueno. Tenemos que agradecer muchas cosas. Hay que agradecer Tenemos que agradecerle el shawarma. Y los falafel. Los falafel. Y el pero kebab. ellos le ponen otro nombre al shawarma. ¿Cómo se llaman ellos? Aquí shawarma le decimos todo aquí en Venezuela, pero... No sé. ¿No es el kebab? El kebab. El kebab. En España le dicen kebab, ¿no? Creo que se le llama... Creo que en realidad... En realidad se le llama kebab. Hay un restaurante en San Cristóbal que dice kebab. Pero nosotros creo que es en Venezuela o en Latinoamérica el shawarma. El shawarma. Aunque acuérdate que en la película de Marvel, en Los Vengadores, Tony Stark dice quiero comerme un shawarma. Shawarma. Ajá. No sé pero si en otros países. También en Latinoamérica. Pero vamos a dar una breve explicación de lo que fue la crisis como tal, que la tenemos aquí para que la gente se ponga en contexto y a partir de ahí se... O sea, creo que el presidente de Egipto era el primer ministro. Nasser. Él quiso nacionalizar el canal de Suez. O sea, como que lo que pasa por aquí le pertenece a... O sea, el canal de Suez es de Egipto y por ende todo lo que pasa por ahí va para Egipto. Y obviamente eso ahí sí afecta a los intereses. Aliado con Reino Unido y con Francia. Claro, no, eso fue Egipto, pero claro. Por eso, y Israel. No, eso fue solo Egipto. Por eso. Después... Eso le afecta obviamente los intereses a Reino Unido y Francia porque todas las importaciones y eran todos los principales accionistas eran los principales accionistas de la compañía del canal. Entonces ellos no iban a permitir que llegara un loco a decir, eso ya no es suyo, o sea, ya no tiene funciones ahí, entonces porque ahí sí ya afecta económicamente. Y eso fue en un ámbito de posguerra, de inicios de Guerra Fría, donde Francia e Inglaterra ya se consideran potencias de segunda categoría y eso fue como su última expresión o intento de mantener esa hegemonía. Pero llegan los amigos soviéticos y los americanos y le dicen hasta aquí llegan. Ahí es donde empieza ya. Muerden ya al final de la Segunda Guerra Mundial es que, bueno, Pero eso fue como ya la última expresión. Acabó el poderío. Egipto contó con el apoyo de la mayoría de los países de la Liga Árabe. Sí. Y tenemos a los aliados. Los aliados. Que serían los aliados. Aliados ¿Ese no es el dulce de pata de res? Ese es el mismo. Que sería Israel junto con Reino Unido y Francia. La Liga Árabe la conformaban en aquel entonces, o no sé si todavía la conforman los mismos países. ¿Quiénes la conformaban en aquel entonces?
No tienes la información, No hermano. tengo la información. No tienes la No, información. pues, ¿para qué viene? Primera vez ¿Sabe que quién? Carlos. Carlos. Bueno, Primera vez que Carlos no tiene la información, podría- hermano. Carlos, de Podría- Estados Unidos, ¿verdad? Podría Anthony. ponerme Anthony. Bueno, pero tenemos aquí que fue una victoria militar para los tres aliados, pero también una derrota política, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Es Francia, que los soviéticos, Reino Unido e Israel a retirar sus los ejércitos. soviéticos amenazaron con intervenir y Ujú. de ahí poco podían hacer. Tanto así fue el fracaso y como que el shock que el primer ministro británico del momento dimitió. Pero, por Sí, ejemplo, pero- a cambio de esto, Israel obtuvo indirectamente de La Egipto península del Sinaí. el compromiso de retener sus envíos de armamento a las guerrillas que No. luchaban contra Israel. ¿Eh? Como resultado, las relaciones entre estos dos países, es decir, Egipto e Israel, se tranquilizaron por un tiempo. Claro, pues ahí, pero después obviamente siguen movimientos Ujú. y bueno, después de ahí viene la guerra de los 6 días. Tenemos que eso 10, es otra... prácticamente 10 años después, Claro, llega esa guerra, toca ajá. recalcar que antes que avancemos un poco que con el tema de la guerra de independencia y esa época, hay muchas creencias de que no, que Israel ganó esa guerra porque no, tenía aliados a Estados Unidos o porque tal. Ujú. No, eso es mentira. No. Para esa época Israel era un estado naciente que ningún país veía como un aliado como tan oportuno que beneficiase tanto su política internacional. Y de hecho, Israel gana esa guerra autofinanciado por sus mismos ciudadanos. O sea, las Sí. personas que tenían dinero, obviamente muchos judíos tienen grandes capitales o sea, tienen cierta facilidad culturalmente para Sí, un manejar negocios. autofinanciado. Exacto, Es que tú se te pones a ver, autofinanciaron para hay conformar sus ejércitos. hay documentos históricos donde un país que se presidente- organizó muy bien Sí, el- a nivel, tiene una cultura militar. ajá, Es a una nivel cultura militar económica, y armamentístico, superior. ajá. porque a ver, repito, para nadie es verdad, o sea, los judíos tienen una capacidad, no todos los judíos obviamente, porque hay excepciones, pero La gran hay mayoría. hay una capacidad de su cultura de manejar ciertos negocios, Y es grandes como- negocios. no, y es como tú contractualmente estableces las relaciones. Por lo menos los grandes ejércitos árabes y en la actualidad son muy centralizados, muy dependientes de la cadena de mando. O sea, rangos medios y bajos dependen es de la escala, de la planificación vertical de los puestos más altos. Y eso genera poca flexibilidad, eso genera estancamiento, eso genera una toma de decisiones poco flexible e ineficiente. Ok. Los israelíes, quizás de herencia más occidental, se basan más en como una mayor coordinación, Ujú. interdependencia hasta cierto punto de los rangos bajos, mayor iniciativa. del Claro, soldado. y eso porque ellos durante tantos años vivieron asentados en la región de Occidente. Pues. Es muy propia, no solamente de los árabes, de dictaduras militares y de gobiernos autocráticos. Ujú. Ok. Porque si tú le das mucha libertad a rangos medios y bajos, pueden establecer un golpe de Estado, pueden desafiar tu poder. O sea, de digamos forma que mucho más están muy bien formados para la época a nivel doctrinario. Ajá, Sí, a nivel una- doctrinario, su cultura- Militar, en su económico, cultura militar. sí, de cómo organizarse, organización social como tal, todos los elementos de organización social, organización como Estado, aquí como tenemos una nación, breve porque- explicación de lo que fue el golpe como tal. Fue un golpe preventivo contra Egipto, Jordania y Siria. Moshe Dayan, ministro de Defensa de Israel, juega un papel crucial. Y la rápida victoria israelí resulta en la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los altos del Golán. Y también en esa ofensiva jugó un papel importante una figura que va a ser clave en la futura hilo conversacional, Isaac Rabin, Obvio. el arquitecto de los acuerdos de Oslo. Claro. Ajá. Él fue El arquitecto de los sueños. el arquitecto de los sueños también. Ajá. Claro, Del sueño de la unidad del pueblo de Sí. Israel y Palestino, ese Este, sueño. Tuvo su carrera, casi todos los grandes estadistas y militares en Israel han tenido su carrera en las armas. Es un estado Ok. donde pues prácticamente Militar. O sea, un estado como que de una esta cultura ciudadanía militarista, armada, sí. ciudadanía armada, digámoslo de esa forma. Puede ser. Más que exaltación de lo militar. Pero que fíjate, para ser una figura importante en Israel, muchos tuvieron que haber pasado por el área militar. Porque también es existencial, o sea, la amenaza Latente. es existencial y Ujú. prácticamente tienes Se poco. te sienten formas, amenazados o de forma constantemente militar vas a estar preparado, y o tienes que chao. Tienes formarte, pocos recursos exacto. humanos, tienes que tenerlos formados. Respecto a lo que tú hablas de Estados Unidos, en esa época Eisenhower es presidente y hay documentos históricos que relatan cierto rechazo a Israel. O sea, tú te pones a ver, y las exportaciones de armamento americanas más punteras, más avanzadas, fueron bloqueadas por ese gobierno, porque todavía se considera que Israel no era una potencia militar. No, no, es que no, Ok. es que no lo era. No, o sea, No lo se era. consideraba. Un aliado regional. Importante no lo era porque es que están naciendo. Y entonces ellos, Truman decía,
vamos a armar a los israelíes a costa de ¿De qué? enfurecer A a Nasser, Nasser y a los egipcios, cuando más bien necesitamos seducirlos para que dejen a los soviéticos y se vengan con nosotros. Entonces Israel hasta cierto punto, como tú dices, con relativo apoyo francés y británico, y pues por autofinanciamiento, se equiparon y ganaron la guerra ellos solos. Sí, y es que, a ver, para esa época recordamos que los judíos eran como el patito feo, o sea, nadie los quería. O sea, ni la izquierda internacional era muy abierta a apoyar a los judíos, y la derecha Sí. internacional o la gobierno de derecha tampoco, o sea, tenían sus posiciones encontradas. Entonces era como que un estado como que, bueno, creen su estado ahí, fórmense, y bueno, si hay guerra, ya no es pedo mío. Ya tenemos aquí temas de producción que a Carlos le apagó el micrófono. ¿Cuánto ya pagamos? No, yo me di cuenta que se apagó. Ya está todo bien. Tranquilo, sí, ya está bueno. todo bien. Aquí ¿Seguro? esto es en vivo, sí. Ajá, seguimos en Ajá. 1973 con la guerra de es Yom importante Kippur. que, bueno, ¿Qué pasó? que en el 67 le arrebatan la península del Sinaí a los egipcios. O sea, es un territorio. Vamos a En los 6 días, es que pues. llevamos varios hechos. Vamos a nombrar el siguiente y hacemos un recuento de lo que llevamos ya hecho, como para volver a poner en contexto. Sí, está en Los- de la guerra de Yom Kippur, Ajá. Egipto y Siria atacan a Israel en el día del Yom Kippur. que es una festividad religiosa judía. Golda Meir, primera Golda ministra, Meir. Golda Meir. primera ministra de Israel, No, enfrenta no Golda críticas. Meir, no Metro Goldie Meir, no, No, no. no Golfo Meir. ¿Qué dijo usted? Eso No lo Metro, dijo usted, no ¿no? Metro Goldie Meir, no. Golda Meir. Eso lo dijo usted. Ajá. Yo no dije nada. Eso yo no dije eso. Ajá, Yo está estoy bien. repitiendo lo que usted dijo. Está bien. Egipto, ajá. Primera ministra, enfrenta críticas por la falta de preparación inicial. Israel, liderado por Isaac Rabin, contraataca con éxito. Las tensiones y la necesidad de negociación de paz aumentan. Sí, ¿qué pasa? Que Viendo la ofensiva primero, preventiva. los hacen la acumulación de fuerzas los egipcios y los sirios, ya los jordanos se habían bajado del barco. Sí, ya como que las relaciones de los jordanos con Israel era más tranquilo, o sea, ya No. en una tensa calma, pero Los necesitan en un momento. Exactamente. O sea, 3 años antes del Yom Kippur permitieron presencia militar israelí en Jordania. Porque ahí... epa, ¿qué pasó ahí? Nada, estamos aquí ¿Qué, secreteando. ¿De qué? Estamos pendientes, Secretos de reuniones de mala estamos educación. pendientes que el micrófono se está descargando. Ok, Ajá. ajá, bueno, Ajá. entonces los jordanos se bajan del barco, los sirios y los egipcios se Ujú. preparan para el ataque, la inteligencia israelí falla garrafalmente y se lleva a cabo el ataque sorpresa, cruzan los egipcios el canal de Suez y avanzan por todo el Sinaí, los sirios por los altos del Golán. Pero ¿qué pasa con esta guerra? Esta guerra la gana Israel, ya con apoyo de Estados Unidos. Ya Estados Unidos consideraba a Israel Sí, un aliado importante. un aliado en la región clave y se considera un trauma nacional a pesar de la victoria por la gran cantidad de bajas. Ok. Tanto así que hay una zona en el Golán que se llama el Valle de las Lágrimas por la cantidad de muertos que hubo. El Alto de Golán, exactamente, ¿en qué área queda? Eso queda al norte, eso queda, digamos, lo que es como un triángulo que hay entre Siria, Egipto, Siria, Líbano y Israel. Aquí todos estamos nerviosos porque se descargó uno de los micrófonos y nada, esto continúa. Está muerto el teléfono. Téngalo en la mano y ¿Y dándolo. que vamos así? Sí, vaya dándolo. Ah, bueno. Ah. No, pero sácalo más. No, acérquese y úselo. Ok, ¿qué queda en esa zona? Pues prácticamente de ahí es la naciente del río Jordán, Ujú. el monte Hermón, Pero eso es al norte de Israel, ¿sí? al norte de Israel. En la frontera con O sea, con a el Líbano. pesar, más allá de su importancia estratégica, porque prácticamente desde ahí amenazan Damasco, la capital siria, tiene una importancia geopolítica y de recursos clave porque ahí es donde salen las nacientes del río Jordán, donde está el monte Hermón, el punto más alto de Israel. O sea, es una zona que es atípica para Medio Oriente porque cae nieve, tú puedes ir a esquiar allá. O sea, Ah, eso no lo sabía. sí. O sea, te podrás imaginar entonces Claro, importancia. la importancia hídrica que tiene. Sí, sí, sí. Y pues prácticamente eso siempre ha sido un gran reclamo histórico, tanto de Líbano como de Siria. Que el Golán está ocupado por el Estado de Israel. Ujú. Ok, a ver, vamos aquí, préstame un momentico. Vamos aquí haciendo recuento, pues. Tenemos por aquí atrás. Tenemos el nacimiento del sionismo. Después
tenemos Primera Guerra Mundial. De ahí saltamos. Ahí están los acuerdos de Sykes-Picot y los acuerdos Ajá. secretos que fueron públicos, y con eso estaban los acuerdos con los palestinos y con los hebreos. De ahí saltamos a lo que sería la partición y la guerra de independencia de Israel. O sea, de ahí saltamos a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, o ¿cómo se llama? La Shoah. La Shoah. Ajá. Pasamos a lo que es la partición, guerra de independencia de Israel. Luego la independencia declarada como tal de Israel. Ujú. La crisis de Suez. Del canal de Suez. Ajá. Guerra de los 6 días. Y llegamos al punto en el que estamos ahorita. Guerra No. de Yom Kippur. De lo que estamos Ajá. hablando ahorita, ¿no? Hoy en De lo día. que estamos hablando ahorita. No, hoy en ¿qué día. pasa? ¿Qué pasa? No. Bueno, de hecho, es también hubo un hecho mediático justo como 2 años antes de Yom Kippur, porque se conforma la organización de, ¿cómo es la OLP, que es Ajá. importante mencionar, Sí. importantísimo, que es la Organización de Liberación Palestina. Ajá. Bueno, nace como un movimiento político Paramilitar. y primero político para los ideales del Estado palestino y de recuperación, después como una organización terrorista o paramilitar que realizó ciertos atentados y se caracterizó por hacer ciertas movilizaciones armadas en contra de Israel, y una de las más recordadas es la de la masacre de Múnich del Múnich 71, en el cual pues miembros de la OLP En este caso fueron de Septiembre Negro. Lo que pasa es que eso tenemos que tomar en cuenta que hay muchas organizaciones paramilitares que se conformaron. Está Septiembre Negro, está el Frente Nacional de Liberación Palestina, que era más de corte marxista, está la que ULP. por cierto, que el Frente Nacional de Liberación Palestina es al que pertenecía Carlos el nuestro Chacal. querido amigo y paisano Carlos Carlos el Chacal. Illich Ramírez, Terrorista venezolano que tuvo... tachirense. que tuvo grandes... De hecho, fue una de las Qué raro, personas ¿no? Un gocho. un gocho Sí, loco. sí. Gocho Bueno, loco. tenemos a Don Ángel que Vargas. después de y al Israel Chacal. Ramírez y Edgar Ramírez. Ya, de Ramírez, o sea, Que por cierto, interesante, hay una lo mejor de película- todos los mundos. Hay y lo una peor. película de Chacal, de Que Carlos interpreta a Chacal, Edgar que la Ramírez. interpreta Edgar Ramírez. Ajá. Que Y son también del es mismo tachirense. pueblo, ¿no? Que por cierto, Edgar Ramírez, el Gocho de Oro. El Y Gocho de tenemos Oro. un tachirense que es Tomás Rincón. Que por cierto, el próximo 16 El tenemos. gocho de oro también. No, ese es el Gocho de Plata. Ah, bueno. El Gocho de Oro es Edgar Ramírez, no me lo muevas. El gocho de oro no era Nanutria. También es el gocho de oro. Tenemos comediantes, ves que está chido, tiene toda vaina. Tiene- Y los tiene nosotros. O sea, tienen lo mejor en cada campo. Y el Los mejor- mejores terroristas. el mejor podcast de política del mundo, ¿verdad? También. Bueno, El Bueno, mejor contenido de política. Volviendo al A la tema. OLP, la OLP se conforma. De hecho, repito, el caso de Múnich, para pasar eso y continuamos. Fue un atentado en Múnich en el cual asesinaron a 9, Si no mal no recuerdo, fueron 9 9 atletas y varios deportistas heridos. israelíes de los Juegos Olímpicos de Múnich 71. Ok. Fue una masacre. Y eso pues tuvo una repercusión mundial en el cual intentaban pues posicionar las ideas de la liberación palestina a través de la violencia y el y las terrorismo. armas, el terrorismo. Sí, los secuestros, las tomas de rehenes. En eso estuvo también metido fue la una- toma de la OPEP por parte de la FED de Septiembre Negro. de Septiembre Lo que pasa Negro. es que Carlos también coopera con muchas organizaciones palestinas. ¿Usted? También tenemos... ¿Usted? No, el otro, Carlos. el Chacal. El ¿Usted? Chacal. Ah, ok, ¿Usted es el palestino? chacal, el chacal. Ah. El Chacal. El Chacal no es el que Bien. parecía en Sábado Sensacional en la vaina, ¿no? También. Bueno, la cuestión es que él llega y... ¿Sabes quién debe conocer a la señora por allá Ella sí conoce el chacal. O sea, si te entras tercera, Asistente tercera. Antes de continuar, porque creo que sí, mediáticamente en esa época con Era tan mediático el conflicto. o bueno, no sé, el conflicto y lo de Carlos del Chacal también, ambas cosas pues. Carlos Gil de Chacal fue famoso, o sea, lamentablemente una de nuestras exportaciones. Sí, Más pero célebres. o sea, era impresionante la historia, o sea, lo que se vivía, el poderlo meter preso, entonces, o sea, fue un boom en la actualidad de ese momento. Y el movimiento palestino, o sea, ¿qué se hablaba cuando se hablaba de la OLP o cosas así? A ver, yo de verdad que en esa época no tenía como claridad del conflicto, ahora es que lo tengo, pero sí, siempre fue muy nombrado. Todos los Terrorismo. atentados, el terrorismo era siempre pues, rechazado, el terrorismo siempre ha sido rechazado. Pero realmente yo en ese momento pues, no entendía mucho de eso. Ahora entiendo un poco más. Sí, es que tampoco que se entienda mucho de eso. Claro. Aquí estamos Es que es un problema, Llevamos primero que una hora, tiene casi una hora. demasiadas capas, Ajá. y demasiadas guerras entre sí. Tiene muchos intereses, tiene la parte religiosa Y la parte cultural. y ahora la parte cultural, claro. O sea, Y- a lo que yo quería ir es que
ciudadano común no entiende esas cosas. No. No. O sea, nosotros hoy en día estamos metidos en estos temas de análisis político, pero el ciudadano común no entiende, entonces solamente le queda es como la fijación del evento, de la Sí, hubo tal atentado. del atentado. Entonces, esa información y desinformación comunicacional es preocupante porque la gente se queda como que Que es donde entran en juego bueno, los que medios de no. comunicación. De hecho, aquí culturalmente tal vez somos más cercanos a la causa israelí porque comulgan más con la cultura de Oriente, o sea, Sí. de Occidente. Y uno- con la cultura de Occidente, y no con la uno- cultura política, ¿no? Y por los mismos medios de comunicación, exacto, pero porque si uno se pone a investigar, en realidad uno diría, pues ninguno son los buenos, ninguno son los malos, simplemente pues una causa una serie de acciones que han sido tomadas, también de decisiones que han podemos- sido tomadas que de podemos forma errada. simpatizar con alguno es Ujú. otra cosa, pero decir uno es el bueno, no puede ser, creo que es muy difícil. No, las simpatías al final terminan Sí, siendo lo muy que pasa en personales. Venezuela es que hemos tenido mucha migración de árabes, o sea, Histórica. histórica, cultural aquí en nuestro país, pues también ha habido como esa afinidad o esa empatía Con el pueblo con el árabe. pueblo árabe, ¿no? Entonces, Pero con los israelíes también, es que también hay mucha comunidad judía también claro, aparte. también, pero de parte y parte, pues, o sea, Sí, por eso yo por lo que- menos conozco árabes laicos, en este caso emigrados sirios, que toda la vida han vivido aquí en Venezuela y ellos tienen afinidad, no sé si tanto con la causa palestina, pero sí con los grandes problemas históricos que han vivido con Israel, por el tema del Golán, por el tema de toda esa serie de ocupaciones de territorio, Sí. hasta cierto punto algo similar a lo que podríamos sentir muchos venezolanos con el Esequibo. Al final son conflictos territoriales y cada uno jala para su lado. Exacto. Más allá de la moral, Incluso como, más allá como de Estado la ética, venezolano sino que lo va a que es apoyar a un territorio u otro porque mediáticamente, comunicacionalmente o ideológicamente comulga con otro. Por Ujú. ejemplo, para el gobierno de Venezuela no es un secreto que comulga con la causa palestina. Que eso no quiere decir Sí, que lo todos que los pasa. venezolanos comulgamos con esa causa. Ujú. Entonces, bueno, es así también, es un tema mediático, de posicionamiento estratégico, de alianzas internacionales, también que tiene un papel importante pues en el juego. Sí. Y bueno, continuando, pues Al también Yom Kippur. al Yom Kippur, Eso promueve, obviamente, pues, trauma la derrota de nacional, Egipto y pero esto- trauma nacional, Claro. gran cantidad de bajas, tanto así que grandes mandos militares, casi que la Golda Meir, fueron llevados a juicio y fueron llevadas a cabo investigaciones. Sí, ahí la popularidad de Golda Meir decreció y prácticamente fue el fin de Exactamente. su mandato como primera ministra. Y que entonces continuamos y tenemos la Lo- Guerra Civil del Líbano en 1975. Ok. Claro, pero tengo que recordar que después de la Yom Kippur, al haberse derrotado obviamente Egipto, claro, entendemos lo del trauma nacional israelí, pero el derrotado mediáticamente o armamentísticamente fue Egipto. Para ellos fue una victoria. Para Porque Egipto. recuperaron El territorio. Claro, ya va, pero eso Sí. vino después de los acuerdos. O sea, después de la guerra y perder la guerra, pues llegaron a un Pero- acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿no? Con los acuerdos de Camp David. Davis. Camp David, pero fue una victoria propagandística. Claro. Ya solo el hecho de que hayan podido cruzar el canal de Suez con la impunidad con la que lo hicieron fue una victoria para ellos, mediática, ideológica. Más allá de los balances y los dividendos militares para los egipcios, el Yom Kippur fue una victoria. Por también el shock psicológico que le generó a los israelíes. En ese momento se generan también las negociaciones en Camp David, si mal no me equivoco, 1978. 1978. En ese momento el presidente Entre acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. a nacer lo sucede Anwar el Sadat, presidente egipcio. Pocos años después, si mal no me Y equivoco. ahí ya era el primer ministro de Israel, Rabin, ¿no? No, No. Menachem Begin. Menahem. Ah, Menahem. Menachem. Menachem. Aquí dice Bueno. Menachem. Máquina de, ¿no? Máquina de Pero se guerra. pronuncia Primer ministro de Israel y Sadat, presidente de Egipto. Junto con el mediador Jimmy Carter de Estados Unidos, negocian el retorno del Sinaí a cambio de paz y reconocimiento. Ujú. Sí, sabe, como que bueno. Primer estado árabe que que reconoce reconoce. Ajá. a Israel. Un Pero es gran que voy, punto ok, de parte. Egipto puede mencionarse como una victoria mediática porque, bueno, haber entrado a Israel, pero al fin también es una victoria para Israel. No lo fue. Primero, es que depende cómo lo veas, porque militarmente... Para dentro del imaginario colectivo israelí y su memoria histórica, Yom Kippur fue un trauma por la cantidad de bajas que sufrió, por el shock que generó y por la amenaza existencial que implicaba. Porque Claro, pero entonces ahora si imagínate, Egipto pierde la uno guerra, cuando se convierten Egipto enemigos, pierde- deja de ser enemigo. Egipto pierde la guerra y ¿qué pasa? Pierden territorios y hay un gran descalabro militar. Israel pierde la guerra y prácticamente su existencia como Estado y prácticamente la seguridad de sus ciudadanos queda en juego.
Ajá, y por ahí, por esa época es que se empieza la construcción, no, todavía no, del Domo de Hierro. No, eso es mucho después. Mucho después de la Intifada. No, Mucho más reciente. La electrónica Ujú, no fue era mucho más tan reciente. avanzada, fue mucho más reciente. Ya que fue que por los Pero claro, 90, por los 2000, por los 90. Y- por las Intifadas, después que vamos a Por hablar las ahorita. intifadas. Entonces, seguimos. En Ajá, el 75 se genera la guerra del Líbano hasta el 91. Claro, porque es que fíjense lo complejo de esto, porque no solamente Israel contra Egipto o Israel contra Palestina, Un sino que huevo también está cruzado. contra Líbano, contra, bueno, ya Jordania en esa época, pues ya no eran sus enemigos, pero está Irán también involucrado, está... Hace un rato teníamos Inglaterra, Francia, O sea, Estados Unidos, lo y tenemos imagínense lo ahorita. complejo, ya llevamos Ujú. una hora y no hemos llegado todavía a lo que ocurrió ahorita Ok, En el 2023. También tenemos que, o sea, Irán era un estado, el Irán del Shah, aliado de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Israel. Con la revolución islámica del 79 que se vuelve un enemigo acérrimo. Pero para no adelantarnos, Israel en el 75, Líbano entra en guerra civil en el 75. Ujú. ¿Y qué pasa? Septiembre Negro, más allá del grupo terrorista, ¿qué pasa? En septiembre de 1970, las organizaciones paramilitares palestinas amenazaron con derrocar al rey Hussein en Jordania. Se genera una guerra civil prácticamente y decenas de miles de refugiados palestinos terminan en el sur de Líbano y toman parte en la guerra civil. La OLP toma parte dentro de los bandos de la guerra civil y comienzan a utilizar el sur de Líbano para atacar a Israel. En el 82 Israel entra, invade Líbano, sitia la capital Beirut y expulsa a la OLP de Líbano. Se ganan otro enemigo. Ok. Se ganan otro enemigo. De esa época es que nace Hezbollah, el partido de Dios, de mayoría chiita, ¿En qué época? ¿En qué año? a finales de la guerra del Líbano. Ok. Porque también tenemos que entender que dentro del propio Islam hay diferencias étnicas Es y que sí, sectarias. es otra cosa, porque fíjate, cuando hablamos, a veces creemos que el Islam Es homogéneo. es uno solo. No, Y no, es como el cristianismo, que hay como hay cristianos que son protestantes, católicos, hay protestantes católicos. que son los testigos de Jehová, que adventistas del séptimo día, tantas. Evangélicos, Evangélicos. testigos de Jehová, Igualito pasa cristianos. con los musulmanes, que están los chiitas, los sunitas y diversas demás. Además, pero las etnias. mayoritarias, La mayoría son sunitas y chiitas, igual con el judaísmo. que si están mal los- no me equivoco, la distribución mundial es 70% sunitas, Ajá, 30% chiitas. chiitas. Pero son enemigos acérrimos en muchos. Y el judaísmo ámbitos y pasa lo mismo, escenarios. están los ortodoxos, están los conservadores, están los más liberales, o sea, hay diversidades étnicas o diversidades culturales dentro de las religiones. Entonces, lo hace aún más complejo este proceso, porque incluso Ajá. las organizaciones terroristas que conocemos hoy en día, Hezbollah, ISIS, Hamas, son organizaciones que entre sí ni siquiera son aliadas, o sea, por la diversidad Ideológica, Intereses, y religiosa. religiosa que hay dentro de su religión. Sí. Entonces, no es como Buscando que, el mismo- es que ISIS y Buscando Hezbollah- el mismo objetivo, ni siquiera tienen los mismos ideales a nivel Exacto, religioso. porque todos quieren imponer un Estado árabe, Ujú. pero Pero con sus condiciones. con sus condiciones religiosas. Ujú. Ajá, tenemos en 1983, entre 1983 y 1993, la primera intifada y los acuerdos de Oslo. En 1987 comienza la primera intifada. Yitzhak Rabin, ese sí lo dije bien. Isaac también lo puedo decir. Ok, entonces ministro de Defensa israelí intenta contener la violencia. A raíz de la intifada se inician las conversaciones de paz que culminan en los acuerdos de Oslo en 1993, liderados por Rabin y Yasser Arafat, líder de la OLP. Sí, es muy interesante porque Que aquí- ya para esa fecha, si mal no me equivoco, creo que en el 91 ya se había firmado el tratado de paz con Jordania. No, mentira, fue en el 94, fue un año después. Ya Israel llega a un paradigma donde la única forma de establecer paz con los árabes ya no es mediante la disuasión armada. Llega a un punto donde la superioridad militar y doctrinaria que tienen los israelíes para contener a los árabes puede ser superada, y es la paz, el establecimiento de una paz duradera lo que les va a asegurar su existencia y su seguridad. O sea, se cambia totalmente como el esquema. Ya para esa época Israel tiene un programa nuclear, eso es algo que es importante resaltar, no declarado, porque es muy interesante, los israelíes dicen, no niegan ni tampoco confirman
que tengan en su posesión armas nucleares, pero amplias evidencias demuestran que sí. Pero ya los esquemas de disuasión se basan en la representación o el reconocimiento diplomático de las partes para construir pues una paz duradera. Y a eso, consecuente a eso, es que Isaac Rabin, junto a Shimon Peres, uno de sus principales rivales políticos, pero uno también de los arquitectos de Oslo, desarrollaron una serie de negociaciones en Madrid y se firman negociaciones secretas que después se materializan en Oslo en el 93. Para recalcar, lo del tema de la intifada es como la traducción sería como agitación o sacudida por parte de jóvenes palestinos por el tema de la ocupación de carácter violento. pero de carácter, exacto. El tema es que fueron violentas y que fueron de cierto punto reprimidas o más que reprimidas, neutralizadas por el gobierno israelí. Pero es un proceso largo, ¿no? No es como que entramos, protestamos y ya, no, duró como casi 7 años más o menos. Sí, 5 años duró eso. Del 87 al 93. Y entonces firman los acuerdos de Oslo, que era junto con Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, que en ese momento creo que ya estaba formada Fatah. Al-Fatah, que es la rama política de la OLP, exactamente. Los acuerdos se firman específicamente en el 93. Y obviamente como mediador fueron estaba Clinton, ¿sí? Fueron el resultado de negociaciones secretas que se llevaron a cabo durante 2 años y que culminaron con la firma de la Declaración de Principios sobre la Solución de Problemas Palestino-Israelíes. ¿Cuál fue, para ponerlo simple, el acuerdo cómo fue? Hay una zona israelí que lo van a dominar los israelíes, que es el Estado de Israel, y va a haber 2 territorios que le pertenecen a los palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza, que es totalmente le pertenece o la administra la OLP, y Cisjordania, que va a haber una entrega paulatina. De hecho, hay 3 tipos de territorios. Los 2 primeros territorios, que son los A y los B, que son donde vive aproximadamente más del 90% de la población palestina en Cisjordania, y los territorios C, que están demarcados por la presencia de colonias o asentamientos israelíes que se han hecho de forma pues contraria al derecho internacional. Exacto. Es más, amplias organizaciones y amplios organismos internacionales consideran que es una expresión de ocupación, porque tú no puedes colonizar un estado que tú ocupas. Exacto. Establecen ahí una serie de territorios, de asentamientos, de poblaciones que son reconocidos por la jurisdicción y las leyes israelíes y que se rigen bajo las mismas, y que obviamente transgreden la integridad territorial del futuro Estado palestino. Y eso también era uno de los principios, o era uno de los puntos de negociación más candentes, Exacto. más difíciles de tener resolución. Y bueno, o sea, poniéndolo en resumen, ese fue el compromiso, como que bueno, tenemos las zonas A, que es la maneja la OLP, y exclusivamente ellos, y es territorio palestino, los territorios B, que es de la autoridad palestina, pero bajo vigilancia de Israel, y territorio C, que lo maneja Israel, pero que poco a poco se irá otorgando militarmente y políticamente a la OLP. Esos acuerdos pues terminaron en fracaso, porque internamente en Palestina, como casi todos, sí, o sea, porque no había un consenso, porque obviamente hay un alto ideal antisionita, de la creación de un Estado de Israel, o un Estado judío, y por ende pues no hubo acuerdos en todas las partes. De hecho, por ahí también nace Hamas, ciertos movimientos. Ya por lo menos el panarabismo y no. Ojo, me da ansiedad. Cabe acotar que hoy en día esas zonas existen, ¿no? Zona A, zona B y zona C. Sí. El tema es que siguen en guerra y en conflicto. En ocupación sería el término. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño corte nosotros aquí, porque tenemos un problema técnico. ¿Ves? Se volvió a apagar. Porque tenemos un problema técnico. Para nosotros va a ser media hora y aquí no va a ser nada. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Volvimos. O sea, esto no fue nada. No, qué broma. O sea, eso fue un segundo para ellos. Sí, flash. No, aprovechamos. Pero fueron 40 minutos. Sí. Cargaron. Lástima que no vaya pastica boloñesa por ahí para comer, ¿verdad? Sí, nos echamos un almorzote también. La papa. ¿Qué te la comí? La papa estaba buena. Sí, hay que almorzar, no hemos almorzado. Sí. Bueno, Estaba buena la ¿Dónde quedamos? Estábamos en los acuerdos de Oslo
y que bueno, que Ajá. se organizaba una división del Estado. Ajá, la los primera territorios, intifada y los... Intifada. Intifada. Mierda. No, bueno, ¿qué pasa? Intifada Intimada. La intimada, bueno, después, bueno, Intimadas. Bueno, Intimadas eso hubieron. es lo que deberían buscar para que haya paz, digo yo. Yo creo que Intimar más, sí. Intimar más. intimar más. Bueno, al final cuando hablemos de las posibles soluciones, podemos evaluar esa solución. De Sucusu. ahora, El sucusuco. Carlos, ¿por qué crees que estos acuerdos de Oslo tuvieron ese fracaso? O sea, sí, se puede llamar fracaso, ¿verdad? Que sí. Bueno, Porque no primero sé. que todo hay que ver qué eran los acuerdos que contemplaban unos estatutos o términos interinos y unos estatutos permanentes. Los estatutos interinos eran, el acuerdo más que todo era un compromiso desde la firma a 5 años en adelante, ambas partes se comprometían a conseguir una solución permanente de 2 estados. Dentro de ese compromiso estaban los acuerdos interinos, que contemplaban el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, la celebración de elecciones libres en los territorios para que los palestinos pudiesen gozar de una participación, una representación democrática, clara y transparente, y se contemplaba como, entre muchos otros, pero entre los estatutos permanentes, la distribución geográfica y territorial definitiva de ambos estados. Y también esto involucra el posterior retirada de la retirada. de las colonias, Por lo menos, asentamientos. dependiendo de los territorios, Claro. por lo menos de los territorios A y B, la jurisdicción civil, Plena y total, turística, económica, militar, médica, sobre todo militar. militar iba a seguir siendo israelí por lo menos durante los próximos 5 años. Claro, pero era parte de los... pero la del retirada de la presencia militar israelí era parte de los... Bueno, Bueno, un poco Es que de... también tengo una Carlos llegó, tú sabes, del Ya, ya. imperio con un toque de bow. Tucutún, tan, tun, Tucutún, tuquitiri, tucutún, bueno, tucutún. bueno, Ajá, dele. fallos técnicos. Te lo Se edito. puso morado. Cortar. Ajá. Ajá, siga. Ajá, bueno, entonces, como seguimos hablando, ¿qué pasa? Que los acuerdos contemplaban estos estatutos interinos, y obviamente Israel se iba a abocar de la defensa, la seguridad y el control del espacio aéreo marítimo y territorial completo de todos los territorios, hasta que en los 5 años pasados se consiguiese una resolución completa. ¿Qué pasa? Falta de compromiso político, la irrupción de factores dentro de las facciones palestinas que no consideraban una solución de 2 estados como una solución plausible, Ajá. una solución satisfactoria. Entonces se genera como ese descontento general. Y hay algo aquí Porque- que estaba leyendo justamente con eso, y es que Israel continúa construyendo asentamientos en el territorio ocupado, ¿no? A ver, Que el tema es algo que ha pasado durante casi que todo el conflicto, y yo creo que parte fundamental, por lo menos de justamente, por ejemplo, de que no se respetaran los acuerdos de Oslo también. A ver, el tema es que también conocer a los asentamientos israelíes no es necesariamente que como que el Estado israelí ordena esa ocupación, sino que hay israelíes Que lo ocupan. que lo ocupan. Pero Bueno, pero con la claro. venia, el beneplácito Del Estado. del como tal. Estado, Ujú. porque esos territorios, si es un territorio ocupado, Sí, no es como si- que si es llegó un el territorio- gobernante y puso la bandera así. Sí, ¿no? no es ¿qué como dice- que- qué dicta la lógica, qué dicta el derecho internacional? Que si un territorio es ocupado en un conflicto, se aplica una jurisdicción militar, no Ajá. una jurisdicción civil. Entonces, para los colonos israelíes se aplica una jurisdicción, se puede aplicar la jurisdicción civil. O sea, las leyes del Estado israelí se extienden a esos territorios. Para los palestinos no es así. Ok. Ujú. Obviamente, porque si tú estás aplicando una jurisdicción civil a palestinos que cometen un crimen contra el Estado de Israel, tácitamente, ¿qué estás reconociendo? Que son ciudadanos israelíes o que están sujetos a eso. Y en tanto ellos, esos territorios son parte de Israel. Y eso es algo que los israelíes hasta cierto punto sí han, de lo que se han cuidado. Pero obviamente la política de asentamiento sigue, y eso para el gobierno de los Estados Unidos y para muchos otros aliados regionales lo consideran como uno de los grandes obstáculos para una paz definitiva. Ujú. Ok, de aquí nos lanzamos ya al año 2000.
con la segunda intifada. Pero tenemos que tomar en cuenta ¿Qué hay que hablar? el asesinato de Isaac Rabin en el 94. Ok. Ujú. Eso probablemente fue uno de los mayores golpes a una posible paz, Paz. al Una establecimiento ruptura. de una paz seria Ok. de la paz, porque a él lo asesinan extremistas religiosos judíos porque consideran que es una traición lo que está haciendo. Claro, porque recordemos que también entre esta gran categorización de la religión judía, el judaísmo ortodoxo está en contra de que se cree un Estado secular. O sea, ellos creen Esos que- partidos de sionismo religioso son prácticamente contrarios y antiárabes. Ellos creen Consideran- que, a ver, el Estado de Israel incluso debería acabarse y crearse pues un Estado religioso, judío, totalmente, y secular. una auténtica tierra de Israel. Una tierra de Israel. Un reino de Israel prácticamente. Exactamente, eso es lo que ellos quieren. Y por eso hay pugnas internas, incluso hay grupos israelíes o judíos, perdón, Sí, de bueno, terrorismo, israelíes también, ahí- que están en contra del mismo Estado de Israel. y esa gente De cómo está conformado, por así Del actual decirlo. ajá. Estado, sí. y lo preocupante de todo ello es que muchos de los seguidores o adeptos de esas expresiones de extremismo ahorita están en la actual coalición de gobierno, que eso lo podemos tratar ahorita, o sea, Ok. cuando lleguemos al presente. Continuamos, a Rabin lo asesinan, probablemente eso fue un golpe definitivo a los procesos de Oslo. También tenemos que tomar en cuenta que Hamas toma gran relevancia En dentro de la vida protagonismo. política y protagonismo dentro de la vida política palestina, eclipsando a la ULP, al partido Al-Fatah, que hasta cierto punto ya muestra signos de agotamiento. Ya muestra signos de agotamiento porque ya como que una serie de soluciones improvisadas, mal llevadas, mal ejecutadas, ya frustran como tal al pueblo palestino y busca otro tipo de soluciones. Llega un punto que también Hamas se alía al régimen de los ayatolás en Irán, que eso es algo que habíamos quedado en tocar. En el 79 obviamente se genera la revolución islámica, y la revolución islámica prácticamente a los Estados Unidos de América y a todos sus aliados regionales los convierte en enemigos acérrimos y prácticamente propugnan la destrucción del Estado de Israel, por ejemplo. Los otros enemigos son Arabia Saudita y otras Ok. monarquías del Golfo. ¿Y qué hacen los iraníes? Financiar, entrenar y apoyar, presuntamente, a grupos irregulares, Grupos que paramilitares. adversan, Ujú. paramilitares irregulares y adversan terroristas que adversan a sus adversarios. Ujú. Entonces continuamos y si quieres apelamos a la línea de tiempo. Ajá. No, nos lanzamos al 2000 con la segunda intifada. La visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas desencadenó la segunda intifada. Sharon se convierte en primer ministro durante ese periodo de intensa violencia que involucra ataques terroristas y O sea, represalias Fue militares. la segunda movilización violenta, así a gran escala, no directamente militar, pero sí como civil, por decirlo de alguna forma, pero violenta, de parte de 5 palestinos. años Sí, duró un también. estallido social. Exactamente. Sí. Periodos largos. De hecho, la mayor incidencia, si no me equivoco, fue en Gaza, Ujú. y por eso es que a partir de eso, en el 2005, en todo ese proceso, Israel toma Gaza. No, y también Nuevamente. que tenemos que tomar en cuenta que qué es la explanada de las mezquitas, por qué se habla tanto de ello. La explanada de las mezquitas es donde está ahorita la mezquita, no, muchos la habrán visto en fotos, esta mezquita de cúpula dorada tan Ujú. bella que se ve en fotos de Jerusalén, que es la mezquita de Al-Aqsa. Se dice que esa mezquita el profeta Mahoma asciende a los cielos, o sea, tiene un significado, tiene una significación capital para el Islam. Es que Pero estamos al mismo hablando tiempo- de que la tierra de Israel o Palestina, estamos hablando que, o sea, Es una clave de las para grandes movilizaciones, porque existe tanto conflicto, es porque tiene un gran valor religioso para las tres culturas monoteístas. las tres grandes religiones abrahámicas. Como para los Cristianismo, musulmanes judaísmo, es una zona de alto interés religioso. Para los cristianos ni hablar, y los judíos, pues dígase. Ujú. Y Ok. también que tenemos que ver también que en esa explanada queda el antiguo monte del templo, que fue Ujú. destruido pues después de esta revuelta que hace como una hora hablamos, judía, que terminó con la destrucción Esta y la como, de Israel, de Jerusalén y deportación de la gran mayoría de judíos. como mencionamos ahorita, las muertes fueron algo elevadas, 1.000 israelíes y al menos 3.000 palestinos. Duró 5 años, es decir, de ahí nos lanzamos al 2005 con Sí, como cuando ya... el retiro de Gaza. Ajá, porque ya Ujú. Israel como que dice, bueno, ya se Ujú. controló, Ujú. nos retiramos. Le damos De forma unilateral. a Hamas a Gaza.
Ujú. Y bueno, Claro, recordemos que bueno, ahí se conforma por esos años, si no me equivoco, ya la OLP se transforma en Autoridad Nacional Palestina. se convierte en el partido gobernante. O sea, OLP era como una organización previa. La Autoridad Sí. Nacional Palestina es como la conformación del Su gobierno, brazo político. pero como el gobierno, pero quien lo dirige es el partido Es que- Fatah, Al-Fatah. Exacto. El Al-Fatah es el brazo político de la OLP. Y la Autoridad Nacional Palestina es aquel gobierno que Es el ellos gobierno. articulan mediante unas elecciones. Ujú. Claro, tenemos que tomar en cuenta que Mahmoud Abbas, Es el sucesor de... el sucesor de Arafat, lleva gobernando desde esas elecciones, que si mal no Ujú. recuerdo en qué año fueron. No me acuerdo. No, qué año. no la tenemos La aquí. última sé que fue en el 2005, precisamente aquí. ¿Qué pasa? Se dice que en realidad en 2005 ganó Hamas Hamas, gana en Gaza. pero por un sabotaje de Hamas también a las elecciones, tan amaño, y por ende, bueno, Al-Fatah no reconoce esas elecciones. Y se genera Y se generó pues una guerra un civil quiebre, ¿no? ajá, de- entre palestinos. entre Al-Fatah y Hamas. Jamás. Y tanto así que en el 2007 vemos que Hamas es expulsado de Al-Fatah es expulsado de la Franja de Gaza. Ujú. O sea, se genera un quiebre total Entonces, a dentro de ver, las facciones. tenemos- de facto, Yo creo que esos 3 años los podemos resumir aquí en un solo. Ajá. Se retira de Gaza, Israel se retira unilateralmente y provoca debates internos sobre la seguridad y la viabilidad de futuras retiradas. Es decir, que era un tema que estaba sobre la mesa. Ujú. Ya dejar el conflicto armado. Y sí, en porque en 2006, teoría como que ya neutralizamos la las amenaza. células Ajá. terroristas, bueno, podemos ir ya, ahora sí, ya que todo lo Y que es parte que violenta se retiró, vamos a ir. También un año después se genera una escalada violenta en el sur del Líbano, Ajá, que es de la guerra del que es Líbano. la segunda guerra del Líbano. Entre Israel y Hezbollah. Ajá. Israel hace una invasión terrestre en el sur del Líbano, lo ocupa. La cuestión es que se generan una serie de bajas Y nadie termina siendo victorioso. por parte de ambos bandos, de Ujú. ambas partes enfrentadas. Y exacto, tú dices lo que tú dices, o sea, No, una resolución no, nadie salió victorioso de poco esa clara guerra. y Ujú. se retiran. Y en ¿Qué? el 2007, toma de Ajá. Gaza por parte de Hamas. Hamas toma el control de la franja. Esto marca una división significativa entre Fatah, que controla Cisjordania, y Hamas. Sí, aquí como que se crea como una especie de status quo en cómo se maneja el poder Ujú. de facto en Gaza y Cisjordania. Cisjordania para Al-Fatah Ujú. y Gaza para Hamas. Que ojo, que tampoco es que funcione así plenamente, porque a ver, tal vez Gaza, por ser un territorio más pequeño, tal vez para Hamas es más fácil controlarlo. Ujú. Pero en Cisjordania es un poco más grande, sí, lo Hay domina ciertas facciones de el Hamas. poder lo gobierna Fatah, Y también- pero hay guerras internas Y en... también otros grupos como la Yihad Islámica, Ajá. que son más, que la Yihad Islámica, más que un partido político, es una organización paramilitar directamente. Ok. ¿Y qué pasa? Que tanto Hamas Como inició como la siendo Yihad Hamas. Islámica y las brigadas Al-Quds y otro tipo de organizaciones son financiadas por Irán y reciben apoyo logístico, financiero, armamentístico desde el sur del Líbano. Entonces ahí vemos que también se ve la mano negra desde Teherán, desde la capital de Ujú. los ayatolás. Y por estos años aparece una de las figuras clave política del poder israelí, como es Benjamin Netanyahu. Bibi para los amigos. Bibi Netanyahu, ¿este es pana tuyo? Bueno, le puedo decir, Posiblemente. puedo probar si me acepta el Bibi, capaz. El Bibi. El Bibi. Ajá. Nos situamos después en 2014, el conflicto en Gaza. Enfrentamientos intensos en Gaza bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu. Israel lanza la operación Margen Protector en respuesta a los ataques de cohetes y túneles de Hamas en Gaza. Que esta parte de los túneles es importante porque, a ver, Sí, es a una, ver, le dicen ratonera. es como una ratonera, Sí. literal, porque Gaza es una franja de territorio muy pequeña. ¿Cuánto Ujú. es que más o menos? Coño, si mal no me equivoco, son como 500 kilómetros cuadrados. Una O sea, cosa algo absurda. muy pequeño Habría el que territorio. consultar. Pero ahí viven 2.2 De hecho, millones de personas. la frontera es como de 80 kilómetros cuadrados. Es la algo así, tercera zona pequeña. más densamente Densamente poblada del poblada. mundo después de Hong Kong y Singapur. Imagínate. o sea, Y no es ni Hong Kong ni Singapur, o sea, no tienen ni los servicios públicos ni el... de hecho, los ni- servicios públicos dependían directamente Ni el de Israel bienestar. y Israel Los cortó. los corta o los los... corta cada vez que hay una escalada de violencia. Exacto, Ajá. o sea, dependen de Israel, Ujú. literalmente. Entonces, la mayor complejidad al momento de entrar a Gaza por parte de Israel no es la parte visible. Se le llama el metro de Gaza. Es Ujú. que hay una cantidad de túneles para, obviamente, movimientos Inimaginable. terroristas y para supuestamente comercios con otros
grupo Sí, Contrabando, sí, según- contrabando, también contrabando, refugio. Armas, refugio, contrabando. Se le llama el metro de Gaza. Tiene, si mal no me equivoco, como 500 kilómetros de línea. O sea, Es más grande que el metro de Madrid. Así lo digo todo. Una ciudad como Imagínese. Madrid. Más grande que el metro de Bogotá. Coño, pues. claro, yo sé que Mi Carlos, sótano- por mi el sótano. programa no se acuerda. Lo que pasa es que ese sí se hizo, ese metro. el de Gaza. El de Gaza, El de imagínense, Bogotá no. El de Gaza. Ya consulté, son 365 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene ¿Le Gaza. preguntaste a quién? Menos a Papá Google. A papá Google. ¿Qué más? ¿Y de frontera no te sale cuánto tiene? Creo que eran como 80. Bueno, y la 80 frontera es kilómetros de casi todo frontera. con Israel, pero hay una franja que conecta con Egipto Ujú. a la Que península es de el Sinaí. famoso paso de Rafah, Ujú. que es el principal paso por el que transcurren mercancías, bienes y servicios y contrabando, obviamente. Bueno, y después de esto llegamos, o sea, desde el 2014 hasta prácticamente hace unos meses, Sí. lo que Bueno, había era, hay- había como un estancamiento. Exactamente, pero también hay algo clave, que es a partir del 2008, Ujú. que es cuando ya como la última tensión como de guerra o de intercambio violento armamentístico, se empieza a crear el famoso muro que divide Israel de Palestina. Ajá. Y en Gaza, pues, o sea, Israel hizo un muro que dividió todo Gaza, Sí. como Trump quería hacer Pero pero lo literalmente hizo el muro. literal, ajá. un Interesante. muro. Porque prácticamente ese muro aísla. Habíamos hablado de los territorios A, B y C. Aísla los territorios C de los territorios A y B dentro de la Cisjordania ocupada. Y en el caso de Gaza, más que un muro como tal físico, eran una serie de cercados y de sistemas de vigilancia. Que ahí sí donde se empieza a crear el lomo de hierro, Ujú. para esa época. El Domo de Hierro, si mal no me equivoco, se Vamos a empezó a ver, crear a vamos a ver. principios de los 2000. Porque, ¿qué pasa? Por esta época, 2008. Ya tenían la experiencia Por ahí. histórica de que Los bombardeos de... hubo un bombardeo de cohetes. Los bombardeos de cohetes no eran los más precisos del mundo, pero iban dirigidos a infraestructura civil. Paralizaban la economía y prácticamente, Y estamos hablando de un país que tiene una amenaza latente por todos lados. Pues. Ujú. por ejemplo, Hezbollah desde el norte tiene miles de cohetes dispuestos, se calcula decenas de miles de cohetes dispuestos para una guerra, para un intercambio con Israel. En el caso de En 2007. en el caso de Gaza son unas pocas decenas de miles, pero son capaces de paralizar la economía. Y entonces se genera este sistema para poder proveerles a los israelíes seguridad y continuidad. Son demasiado efectivos, ¿no? Los israelíes en cuanto a... Bueno, no sé si en todo, Militarmente. pero sí. hablamos hace rato económicamente y ahora militarmente, imagínate. Ese es el país En de las- febrero del 2007 se desarrolló el sistema de defensa aérea móvil Sí. y se declaró Sí. operacional ya en el 2011. Que lo conocemos hoy en día como el El domo de hierro. ajá. Que es una vaina... O sea, tú ves los videos y a Israel casi que lo bombardean todos los días. Ujú. Estamos hablando antes de este tema de la... Antes del 7 de octubre. Del 7 de octubre. O sea, constantemente recibe bombardeos por parte de Hamas, o tanto de Cisjordania como de Gaza, como también de Hezbollah. Algunos pocos intercambios, pero, Pero por no hay, o sea, fortuna llegan. para todos, nada. Pero nada entonces grave. es un sistema de defensa en el cual apenas detecta un proyectil misil. o un misil que va a Israel, lo destruye Y ni inmediatamente. siquiera es que los destruye todos, porque cómo está diseñado. Lanza Está- varios. Él hace un cálculo mediante Ajá. el cual él, mediante la trayectoria y otros parámetros, él determina si el cohete va a caer en una tierra. zona poblada. Claro, Si el cohete cae en tierra yerma, en territorio pues despoblado, él cae. no prácticamente detienen. no utilizan ningún Claro. tipo Y de- además, o sea, ellos cuentan con, además del tema de defensa, el sistema de defensa antiaéreo, tienen un servicio de inteligencia que también es puntero. puntero, la famosa Sí. Mossad. A Israel se le llama el país de las Ujú. startups militares. No sé si han escuchado el término startup. Sí, sí, sí. Sí. O sea, estas pequeñas Ajá. empresas, Israel es el país de las startups militares porque obviamente reciben apoyo financiero, tecnológico, transferencia Constantemente además están de los Estados concursando Unidos de por... América, Ajá. pero se ha generado un entorno, un ecosistema de desarrollo que pocos países en el mundo tienen. Ujú. Y para un país tan pequeño y con un potencial económico que a primera vista parece tan reducido, o sea, es increíble. Bueno, miren, Y- vamos a dar como el número de muertos del conflicto en Ajá. general, al menos hasta la fecha de hoy, y ¿Pero desde cuándo? ¿Desde el 7 o desde el 88. desde el 88? Ujú, Desde la primera intifada. Ajá.
13.400 personas han muerto desde la primera intifada, el 87% son palestinos y al menos desde el 2008 la mayoría civiles. O sea, justamente desde el 2008 más o menos cuando se estanca el conflicto y se crea el Domo de Hierro, empiezan a morir más que todos civiles. Sí. ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, yo lo que sí quería comentar es que como ya dar paso a lo que estamos viendo actualmente, es Ajá. que estamos viendo que es un estado que en materia de seguridad, si vemos todas las guerras que han tenido en la historia, armamentísticamente ha ganado, que ha dejado secuelas, que ha dejado traumas, por supuesto. Crearon un sistema de defensa antiaéreo arrechísimo. Tienen uno de los servicios de inteligencia más fuertes, más sólidos y mejor entrenados del mundo. Y el 7 de octubre, por un Fracasó. descuido, falló. Y también hay que ver una cosa, tú puedes ser militarmente También- superior y puedes ganar en el campo de batalla, pero en el Si campo subestimas, político y Ujú. doméstico puedes perder cualquier guerra. exactamente. Si tú subestimas a tu Y enemigo, un ejemplo de ello es el 7 de el octubre. ataque el 7 de octubre. Yo quizás aquí esté pecando de futurólogo, pero probablemente después de esta guerra, o una de dos, como un dado, o un 6 o un 1. O salen sumamente fortalecidos la actual coalición de gobierno, o Netanyahu se olvida Claro. ya de su carrera política, porque va a haber un ¿Cuántos años tienen? Como 14 años en Vivi total. como 13 años. Como creo entre yo. 13 y 14 años en total. A ver, él tuvo un periodo como en el 96, de 3 años, 4 años, y hace Era unos años actual. por acá volvió a. Era como más de 10 años actualmente corridos, pues Sí. siendo primer ministro. Pero nosotros Sí, Entonces, si quieres, recontamos rápidamente qué pasó el 7 de octubre. Obviamente, creo que muchos sabemos ya lo que pasó, pero Ujú. como hacer un pequeño recuento. Ajá, ¿qué pasó, Camilo? ¿Qué pasó, Carlos? El 7 de octubre, ¿qué pasó? Hubo una serie de ataques que se pueden considerar terroristas. Ujú. eh, Y una invasión toda la también. y una regla. invasión, ajá, muy extraña, porque fue coordinada de una forma, ¿qué podemos decir? Casi que perfecta para Hamas. Es decir, o sea, O sea, se algo vio, que se vio, se vio saturado el Domo de Hierro, y aparte se vio inoperante el trabajo militar de de la frontera. de la Israel, ajá, vigilancia. de la frontera, siendo una frontera tan pequeña como explicábamos anteriormente. Aparte, con el plus de que había un un festival, rey. Musical. un festival musical en ahí a unos una- kilómetros de sí. la frontera. Lo que quiere decir que era el escenario perfecto para un Y ataque además terrorista. estaba con una fecha, era el Sabbat, era un sábado Era el aniversario número 50 de de la Yom guerra Kippur. de Yom Kippur. O sea, curiosamente, El mismo, tiene muchísimos ajá. paralelismos, un ataque O sorpresa. sea, era el día O perfecto sea, estaba para... preparado. O sea, es algo que no fue que de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo. Y preparando lo esa curioso es cómo Israel no estaba preparado para esto. De eso se han dicho, se han sacado Se han sacado muchas teorías. hipótesis, Ujú. muchas Hasta teorías teorías, otras de conspirativas. conspiración. Unos aducen a incompetencia del alto mando militar, del Ujú. Shin Bet, de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de lo que se llama el Sahel, debido a que consideraban, como que menosprecian la posibilidad de un ataque, Ujú. a pesar de que los servicios de inteligencia habían dado señales Es de que decir, era estaban inminente. relajados. Estaban, Estaban relajados. sí. Y bueno, Otros dicen que como hay ahorita una guerra política, o sea, una guerra política, no, sería una palabra muy... inestabilidad. Hay ahorita una lucha política dentro de Israel, Un dentro del conflicto. Parlamento, se sustrajeron los recursos de inteligencia dedicados a Gaza para utilizarlos dentro de sus propias Ok. pugnas, También puede para ser, investigarse ellos mismos. sí, también puede ser que se haya filtrado información y que justamente ni siquiera que se haya filtrado información, sino que también que hayan personas infiltradas en altos puestos y que todo haya estado coordinado tanto desde adentro como desde afuera para que pasara de Es esta que forma. se dice que en Beirut, unos pocos días antes, emisarios de Hamas, de la Yihad Islámica, no, error mío ahí, la Yihad Islámica presuntamente no estaba al tanto de los ataques. Hamas, Irán y Hezbollah se reunieron en Beirut, en la capital del Líbano, unos días antes para poder autorizar el ataque. Pero Ok. eso era un ataque porque probablemente tenía tenía varios años de preparación. O sea, tú Ok. te pones a ver la coordinación que tienen, los medios utilizados, y te das cuenta que eso no es algo que se improvisó en un fin de semana. Y lo otro es que ellos hayan permitido que el ataque se realizara, o sea, que Israel permitiera que el ataque se realizara para tener todas las condiciones dadas para por fin acabar con Hamas. Pero es que eso también O puede ser un... considero yo Ujú. que eso sería Muy como arriesgado.
destruir tu carrera política y tumbar tu gobierno solamente por la Por acá. posibilidad, la mera posibilidad de que eso sea posible. Quizá fue un fallo de inteligencia y también del, pues, El tema es que el sí, esquema o de sea, seguridad que se tenía en la frontera. el gobierno o el alto mando todo estaba pendiente de la conflictividad interna de Israel Y en es política, porque hace poquito Netanyahu lo quitaron, o sea, él salió como primer ministro, pero volvió otra vez al poder durante las elecciones del parlamento israelí y todo eso. El Knesset. Entonces, sí, es un descuido y también el tema de subestimar, ¿no? A cierto punto como que subestimaron el poder que puede tener Sí, Hamas probablemente para subestimaron. parecer, ya va, y fue una masacre, o sea, tú no ves los videos y la intención Sí. con que llegó... Más que una invasión. La más que cantidad una de invasión rehenes. fue una escaramuza, La cantidad de rehenes, una correría eh, para matar ¿Cuántos rehenes periodistas que murieron, rehenes, ciudadanos extranjeros? trabajadores, ciudadanos extranjeros, Muchos que estaban en ese festival eran extranjeros y turistas. los asesinaron, los acribillaron. Rehenes hay aproximadamente 245 O sea, que a la fecha de hoy. Que o sea, tomaron a 10 de noviembre. jamás cuando entró, que los llevó a Gaza como ficha de cambio. Sí. Que de los cuales hay unos que ellos dijeron que ellos dicen... Presuntamente, según Hamas, ya han fallecido aproximadamente 53 personas debido a los bombardeos de Israel. Pero para saber. O sea, es difícil creer en un grupo terrorista, pues, tomarle la palabra. Es como si tú le creyeras aquí, no sé, ¿Cuál es? a la FARC o al ELN. Sí. o sea, ¿Cuál es el gran Sí, problema? es como ¿Cuál usar es? datos que te va a proveer la FARC o el ELN. Sí, un grupo que muchas veces ya ha tergiversado la verdad por fines Ujú. propagandísticos. Y aquí nosotros tenemos que ver también el gran dilema de seguridad que celebra Israel. ¿Vas a negociar por la libertad de los cautivos? Okay. Los 240 y tantos que hay de distintas nacionalidades y en distintas condiciones. ¿Vas a invadir Gaza? ¿Vas a ocuparla militarmente de forma permanente? Son muchas cosas. Son muchas cosas, porque Muchos en factores. 2021 hubo también una escalada, no fue un ataque de esta magnitud, fue una serie de lanzamientos de cohetes, como responde Israel, atacando puntos estratégicos mediante bombardeos aéreos dentro de la franja de Gaza. Pero probablemente la opinión pública y hasta la propia élite política israelí no se sienta satisfecha en este escenario haciendo lo mismo que hicieron en el 2021. Y tú te pones a ver y también el tema del intercambio de rehenes. En el año 2006, un sargento, si mal no me equivoco, israelí, Gilad Shalit, es detenido. O sea, es secuestrado por militantes palestinos. En el 2011 se llega al acuerdo de su liberación a cambio de 1.051 prisioneros palestinos. Okay. O sea, una persona israelí vale por 1.000 palestinos. Entonces, gobernante. o sea, por los 150, que ahora van a ser menos, porque no todos ya sabemos que Obviamente están amigos, rebajan. Ajá. ¿cuántos palestinos hay que liberar? O sea, También que está la cifra que tenemos inviable. actualmente. Inviable. entonces, Eso a ver, también ¿qué ocurre con eso? Sino que Israel, en su derecho a la legítima defensa, pues decide bombardear y a intentar acabar militarmente con Hamas Con Hamas. como organización terrorista. Es que ya hablar de elementos de derecho internacional, ya hablar del deber ser, de lo legítimo, yo siento que ya este conflicto escapa de todo ello porque por un lado vemos a unos bombardeando hospitales, escuelas, fundaciones, pero por el otro vemos a los contrarios Que entraron entraron a decapitar y hacer otras cosas que no vamos a nombrar en este programa Ok. por normas de comunidad de YouTube, pero que tú te pones a ver que también hay gente que utiliza a la población civil de escudos humanos, que utiliza... Que ese es el tema, porque se dice Bueno, no, también que- ellos se jactan de decir que los habitantes de la franja darían la vida por Sí, ellos mismos, o sea, serían bueno, escudos humanos. Sí, se ha Martínez. comunicado, sí Sí. se ha hecho comunicado para que la gente salga y se retire Ujú. de la zona norte de Gaza, todo eso, pero la misma gente de Hamas como prohíbe que la gente se mueva. Ujú. Ay, Y está bien, hay un tema de un convencimiento ideológico, religioso, Que, se tiene y que es lo darse mismo, hasta o la sea, muerte. tampoco tenemos la certeza de qué es real o qué Qué no es tan real. real O es sea, el no apoyo. sabemos A si ver. de verdad esa gente quiere salir y no la dejan, o si está adoctrinada y Claro, puede dar la vida por ello. Las últimas semanas, pues, obviamente hemos visto por ahí, creo que Israel bombardea un hospital, que Israel bombardea ambulancias.
a ver, también hay noticias que uno lee, obviamente, uno no sabe que es la verdad, porque uno no está allá, que dicen no, que en realidad las ambulancias las está usando Hamas para transportarse. Entonces, ¿cuándo sabes que una ambulancia no está usada como señuelo? Ajá. Y es que, a ver, al final, Y lo de los muertos civiles, bueno, muchos jamás usan ciudadanos como Objetivos. un colchón humano, un escudo. un escudo humano. No, y a ver, esto es una verdad incómoda, pero cuando tú haces una operación militar dentro de un centro urbano densamente poblado, es inevitable que haya bajas civiles, es inevitable. Y es Sea triste porque se habla como- Rusia, Rusia en Ucrania, Rusia cuando tomó Mariupol hace 2 años, en los primeros meses de la invasión de Ucrania, cuando los iraquíes y milicias de diversos estados, con apoyo de Occidente, toman la ciudad de Mosul del Estado Islámico, O las guerras mundiales. los combates urbanos en las Ujú. guerras mundiales, Stalingrado, cuando los americanos durante la misma invasión de bomba. Irak, Ujú. En en Nagasaki, la guerra de Navidad, Vietnam. Ujú. o sea, donde hay una densa, como donde hay una alta densidad poblacional, es obvio que va a haber Y bajas aquí, civiles. aquí ya Lo que puedes podríamos hacer es entrar en, reducirlas, en el- es reducir en el- los daños colaterales, pero o sea, ya haciendo como, teniendo toda esta información y haciendo el recuento, es que es algo que conversamos hace rato en el pequeño corte que hubo, es lo complejo que ha sido resolver este problema, a pesar de que en algunos momentos sí ha habido un interés Ujú. por resolverlo. O sea, ni siquiera de la forma más diplomática posible, como puede ser las Naciones Unidas diciendo, ok, te doy a ti esto y te doy aquí esto, ni tampoco por la vía de las armas. ¿Ok? Sí. ¿Hasta qué punto se va a extender un conflicto como estos? Hasta el día en que ninguno de los dos, o sea, hasta el día en que los dos se exterminen mutuamente, o que qué? uno de los dos extermina al otro. Pero ¿es de anteponga verdad lo- viable o es de uno verdad de gane. esperarse que gane uno? Porque Yo en este considero que punto, la en paz- este punto en el que posible, pero- en este punto en el que Israel estaba tan fuerte y pasó esto, yo creo que es muy poco esperar eso. Yo considero que la paz es remota, pero es posible. Pero al corto plazo, por un lado, Complicado. vemos una coalición dentro del gobierno israelí de derecha sumamente radicalizada. Aquí yo Apoyado por grupos ortodoxos. aquí yo tengo una serie de apuntes. Okay. Tenemos por un lado a Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Que esto hablamos antes, estamos hablando de Sí. este personaje. Líder del partido Osma Yehudi, que se traduce como Poder Judío, un partido ultranacionalista de extrema derecha, antiárabe, que propugna que hasta la propia población árabe israelí es enemiga del Estado y que busca el establecimiento de un Estado de Israel enteramente judío. Okay. Este hombre vive en asentamientos, en colonias en Ujú. Cisjordania, y muchas veces ofrece sus servicios de abogacía para defender a colonos que han cometido crímenes en los territorios ocupados, Okay. y es ministro de Seguridad Nacional. Por el otro lado tenemos a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, Esa es la de Smotrich. Smotrich, del partido Mohamed Labar, Ajá. del partido... Es que Carlos intentó hacer un chiste ahí, lo intentó hacer. No, se llama así. Del Partido Sionista Religioso, ultraortodoxo. Tenemos que entender que esa gente está cerca de ser el 30% de la población de judía de Israel, y prácticamente están exentos del servicio militar obligatorio y de una serie de deberes que tiene el resto de la ciudadanía israelí. Y pues crecen en número, tienen un amplio peso dentro de las elecciones y obviamente buscan perpetuar sus privilegios. Tanto así que, bajo el estilo de vida de muchas comunidades ultraortodoxas, el hombre no trabaja, es la mujer la que trabaja Okay. y la que mantiene a los hijos, y el hombre se dedica al estudio religioso en las yeshivas, en las escuelas. O sea, y esa gente busca una serie de privilegios, una serie de bonificaciones y programas sociales que mantengan su estilo de vida. Y están teniendo un peso clave dentro de la política interna y externa de Israel. Israel. También, Y por el otro lado tenemos el terror, Sí. esa expresión de yihadismo, de islam político, que es Hamas, que es la Ujú. yihad islámica, que obviamente Totalmente tiene su extremo. herencia de Irán, de Ujú. Hezbollah. Y que no comparte la ideología de Fatah, que es más
más laica, es por secular, es más laica, laica y pero que sí también exige, incluso a través de la fuerza, si es posible, la determinación de un Estado palestino. sí. También, Interesante. Ajá. otra cosa para comentar aquí es entonces la efectividad del derecho internacional humanitario. O sea que con tantas atrocidades que se han cometido a lo largo del tiempo y ahorita este último mes, ¿qué tan efectivo ha sido? ¿Qué tanto se respeta? Y más cuando las guerras ni siquiera son por temas políticos, como es este caso. Ajá, los dejé sin palabras, ¿no? Claro, es complicado porque, a ver, estamos hablando primero de un Estado reconocido contra un Estado no reconocido plenamente, como es Palestina. Y No reconocido por la un estado mayoría de facto, del... prácticamente. un Estado de facto, Ujú. porque sí existe, se reconoce la Autoridad Nacional Palestina, que es el sistema de gobierno de Palestina, pero no se reconoce como tal el Estado palestino. Ujú. Entonces no hay a quien juzgar el derecho internacional, diría yo. No sé si me equivoco, yo soy abogado. Sería interesante pues, también hablar Que es con la perspectiva jurídica de un De la sí, de guerra. alguien versado en el derecho internacional. Roberto Pero es que en Fernández. estos conflictos, Saludos. Ender, que no quiso salir a trabajar hoy. sí, hágale el memorándum. Sí, hay que hacer un Hay que hacer memorándum. un memorándum y se descuenta el salario. Y que a jamás no... O sea, de cero tiene que pagar ahora. De 0 a menos 10. Ajá. Y que a jamás nunca le ha interesado cuidar su imagen. O sea, y ellos han sido muy abiertos Eso con claro eso. que Sí, yo, ellos son claros. armas, guerra. Y de hecho han utilizado, por ejemplo, los medios de comunicación para promover las atrocidades que han hecho. Es decir, Israel está frente a un enemigo, exacto, que no le interesa cómo lo vea la comunidad internacional. Un enemigo que prácticamente desconoce el derecho, tu derecho a existir, Ujú. y cuando ya partes de esa premisa, es Nada muy va a salir difícil bien. conseguir una Ujú. paz. Sinceramente, y pues suena duro, pero si Palestina quiere ser un Estado, lamentablemente jamás debe dejar de existir o quedar en la inoperancia, en la irrelevancia política. Pero fíjate que también en cierto punto, en algunos medios de comunicación internacional, entre alguna mirada de gobiernos internacionales, hasta se llega a justificar a Hamas. Fíjate los medios de comunicación. Ahorita, al principio era Hamas el terrorista, el terrible, y pobrecito de Israel. Hoy en día hay algunos medios de comunicación que dicen, epa, Israel te pasaste. Y Ujú. están muriendo civiles. Sí, hay normal. muchos. Y sí. se está blanqueando en cierto punto Ujú. no la actuación de Hamas, pero sí como ciertas posturas en contra de Israel. Se están como blanqueando. No sé, eso es lo que me parece a mí que Sí, ocurrió sí. en la mirada de la comunicación. Únicamente También el punto porque a día de hoy los medios están... incluso, no sé si has escuchado, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, abiertamente ha criticado el accionar de Israel. Sí, pero es que al final lo que diga la mal llamada comunidad internacional para el está muy gobierno israelí parcializado todo es totalmente. irrelevante. Ellos se ven a su público interno, a sus electores, y pues prácticamente dejar el status quo como estaba antes de los ataques del 7 de octubre ahorita es insostenible. No, Entonces no, responde a la pregunta, Anthony, ¿qué tan eficiente es la comunidad internacional o el derecho el internacional con esto? Nulo. En este caso en Sí. particular es nulo. Claro, tal vez en otros sí, tal vez en otros En otros casos elementos. que han habido en África, cosas así que han... Pero entonces, ¿qué tienes los que hacer? Balcanes. Tienes que decir que no reconoces el derecho y ya. Y puedes asesinar. Que no reconoces el derecho internacional humanitario y ya puedes asesinar a como te dé. El tema es como que te dé tú, o gusto. sea, Claro, si es reconoce ese. la Carta de Derechos Humanos, que es diferente, o sea, un respeto a cualquier ser humano en el mundo por Ujú. su dignidad. Ahora, también está el derecho, que es como Claro, puede ser el derecho a la es legítima justo defensa. eso. O sea, Es que al entonces, final- en algún punto donde se tengan que sentar a negociar, ¿cómo cedes, por ejemplo, un cargo de poder ante un alto miembro de Hamas? ¿Cómo lo cedes cuando nunca reconoció, por así decirlo, nunca reconoció coño, está sonando un teléfono por ahí. Esta es la alarma suya, Andrés, la Es el pastilla. alarma de la pastilla. La dignidad, Ujú. la dignidad de los ciudadanos que estaban atacando. Porque no. Claro, es que estamos en un tema de legalmente qué se puede hacer para frenar Ujú. todo esto. Ujú. Y la verdad es que No, no hay cómo legalmente frenarlo. nosotros somos Es como el O sea, se primo, puede es como el primo intervenir. rebelde. Sí, se puede Es como el intervenir, primo rebelde. se puede apoyar, se puede negociar acercamientos,
intentar frenar algunas cosas, pero la guerra va a continuar. Nosotros tenemos aquí una lista sí es de posibles soluciones. Pero sí es importante, hasta cierto punto, sí condiciona la presión diplomática que puedan ejercer. Claro, la presión es importante. Porque por ahí tenemos el caso de Anthony Blinken, secretario de Estado, que ha hecho prácticamente una gira Bueno, en no lo hemos Oriente hablado. Medio. Mira, eso se nos Y uno de los principales, una de las principales causas por las cuales Israel no había entrado prácticamente desde la primera semana era porque Blinken estaba presionando para que se volvió con Abbas, con Abbas, con Al-Sisi en Egipto, Ajá. en Jordania, con Netanyahu, porque prácticamente él Y decía, Arabia Saudita también, paren, creo, si no me equivoco. den tiempo a la evacuación, porque acordémonos que ahorita lo que Israel ocupa es el norte de la franja, donde está la ciudad de Gaza, desarticular ahí la red, pero prácticamente el sur está desocupado y ahí es donde está yendo el mayor flujo de refugiados del norte. Hay otra cosa que se nos olvidó mencionar y es importante, que son los famosos acuerdos de Abraham. Sí. Esos acuerdos que fueron en el gobierno de Trump, o sea, él fue como que el partícipe o el que ayudó a mediar para que gobiernos como el de Arabia Saudí, el de Emiratos Árabes Unidos y el de Bahrein reconocieran al Estado de Israel como un Estado legalmente reconocido a nivel internacional. Sí, Y bajar tensiones, porque les conviene. Y creo que Oman no. O sea, Oman sí tiene como... Oman sí, pero no está entre los acuerdos de Abraham, pero sí como que también... Si mal no me equivoco, sí, ¿Sí? Oman sí. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Que estos acuerdos prácticamente se dinamitaron. Sí, con todo esto... O sea, ¿qué pasa? Que obviamente a Arabia Saudita le conviene estar en buenos términos con Israel. A Marruecos, que también está ahorita en la última fase de negociaciones, a Emiratos Árabes Unidos y a todos esos estados, bueno, Marruecos no, pero todos estos estados de la península arábica, esas petromonarquías, les conviene estar en buenos términos con Israel, porque la amenaza es Irán. O sea, eso no hay que olvidarlo. La amenaza para ellos es su adversario es Irán. ¿Y el enemigo de mi enemigo? Es mi amigo. Es mi amigo. Pero también tenemos que considerar que la presión de la opinión pública, la presión de la opinión pública es, dentro de esos países, es amplia y es favorable a la causa palestina. Entonces tú tampoco te puedes divorciar de lo que tu frente interno exige. Y por eso es que tú ves que por lo menos en Arabia Saudita ya prácticamente congelaron y prácticamente suspendieron las negociaciones de Abraham. Marruecos está en esa Pero limbo. tampoco se viene en contra. Simplemente está como en una posición, digamos, neutral. Quedas bien con unos y quedas bien con otros. Con ambas partes. Con ambas partes. Pero ahora, ¿cómo vemos? Y yo sé que tal vez me desvío un poco, pero rápido. O sea, se puede decir que en tal caso Biden, como gobierno de Estados Unidos, ha fracasado como una posible mediadora entre el conflicto de Medio Oriente también. Bueno, pues no. Yo siento que. Yo creo que, pero no ha hecho, o la fuerza como que tiene Estados Unidos a nivel como diplomático. principal potencia. Siento del que mundo. no, pero es que siento que no, que es muy pronto para decir. O sea, Hay que obviamente esperar que termine el gobierno también. Gestión, sí. ellos Occidente en general ha hecho un espaldarazo de apoyo a Israel. Sí, probablemente Biden ya no se acuerde que es Israel. Sí, eso sí, bueno, sus asesores. Blinken. O sea, han dado un espaldarazo de apoyo a Israel, han movilizado 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir a Siria y a Hezbollah de inmiscuirse en el conflicto. Pero, a ver, hay que ser sinceros, o sea, esto es un escenario que nadie buscaba, más allá de unos muy oscuros intereses, y lo que se puede hacer ahorita es control de daños. O sea, no siento que Estados Unidos tampoco esté a la labor de intervenir directamente. Bueno, y no es su política actual. Pero es como su rol que llevó hace unos años de mediador y a través de presión diplomática y todo eso, que ya, o sea, se perdió ese rol, pues, prácticamente. Es que ellos mediaban entre los Estados Árabes y Israel. Se perdió no porque lo mantienen, pero es que mediar entre Israel y las organizaciones palestinas, eso no es trabajo de Estados Unidos. Eso es trabajo de Turquía, eso es trabajo de Egipto, eso es trabajo hasta de Qatar. Acordémonos que los principales líderes de Hamas están en Doha, en Qatar, y gobiernan desde la distancia, desde la comodidad, podríamos llegar a decir. Está en esos estados poder intermediar y construir una solución negociada. Pero eso ahorita es lo más remoto que podemos llegar a ver. Y pues lamentablemente
veremos varios meses de noticias de los combates seguirán y Bueno, ya, si Mosul, vamos si Mosul- cerrando con las posibles soluciones. si que- Mosul duró un año en poder liberarse, yo no imagino cuánto podrá durar la Franja de Gaza. las posibles soluciones que tenemos por aquí es la anexión israelí de Gaza. Actualmente es casi inviable. Inviable políticamente. Eh, Por algo Sharon salió ahí. devolver Gaza a Palestina. Claro que puede pasar, En el pero medio también en qué plazo puede condiciones. ser Ujú. una de las soluciones más deseables. O sea, que Israel la recupere y devolverla. Ujú. Poco probable, pero podría llegar a pasar. Crear dos estados es lo mismo que se hizo ya. Sería consecuente, 1947. a devolver. Pero Gaza ¿cómo, a la cómo creas autoridad. dos estados? O sea, obviamente sería un acuerdo internacional Claro. entre estos dos países. Sería como Y retomar los otros- acuerdos de Oslo, pero Ajá. bueno, tal vez otorgar más autonomía entonces a Y, Cisjordania. pero ¿cómo haces que ambas partes queden felices? Ahí el dilema. Es muy difícil. Sí. La paz al complicado. final es un trago duro de tomar. Crear un mismo Más o país, pero que sea una confederación israelí-palestina. También muy difícil. Complicadísimo Imposible. por los intereses. O sea, sí. hablar de una sí. integración Y por- política entre ambos estados en el Que a ver, medio en plazo, Israel, en cierto, como les comentábamos, en cierto punto sí, o sea, sí existe, no Israel-Palestina, pero sí judío-árabe, en el sentido de Ujú. que hay miembros del Sí, del el tema es Parlamento, que los extremistas palestinos no van a ser acepten esto. jamás y Ajá. No, jamás no van a ser parte de sinceramente, ese Eso, gobierno. eso se podría hacer en un modelo de Naciones Unidas. Una confederación, literal. Literal, ¿no? ¿Qué pasa con los buenos de Unidas? Bueno, Carlos? son lo que son. ¿Qué Son pasa? lo que son. Sí. No se meta con los buenos de Unidas, Carlos, que tengo un problema. En un mundo se puede hacer, En pero un muro es la en única la vida real forma de no. que se haga la confederación Sí, para mí, ¿sabes israelí. cuál es la solución? Yo creo que sería como el primer paso para en serio darle una en vez de una solución. intifada, una intimada. Una intimada. Bueno, ¿cómo se dice intimada, Carlos? Intimada. Ajá. Bueno, intimada. Y la otra, miren, la última es la creación de 3 estados. Entre Gaza, Cisjordania. Sí. Cisjordania. O sea, pasar de tener 2 problemas a tener 3. No, ¿sabes qué creo yo que fue o sea, cómo arrancaría la solución? Y tal vez aquí sí es una locura, pero puede ser, y entendiendo el conflicto político interno, que Netanyahu dejara de ser primer ministro. Pues ese es un primer paso. Eso muy probablemente sea lo que pasa después de la guerra, después de este Hay escalado. que ocurre porque... Sí, hay que ver. Capaz sale fortalecido. Hay muchos líderes Sí, que hay que apuntan esperar. a una guerra. ¿Por qué? Porque como hablamos, ahorita depende de los ortodoxos para gobernar. Sin ellos no gobiernan, no tienen la mayoría. Y Y tienen que cumplir ciertos requisitos para poder tener esos votos. en el Y no Congreso. te creas, dentro de la sociedad israelí se ha generado el debate respecto a las atribuciones y el rol que tiene el judaísmo ultraortodoxo dentro de la sociedad. Porque como hemos dicho, o sea, esa gente no presta servicio militar obligatorio, no está, no tiene una serie de deberes, de deberes obligaciones y que derechos. al resto de ciudadanía Exacto. israelíes se le exigen. Aquí me escucharon y van a decir que a mí es un izquierdoso. Sí, oh, ¿qué quiere? El socialismo Y si israelí. es. Y no, o Y sea, si el es. tema es que si tú ves la tensión política, y bueno, ya lleva varios años en el poder, ya ha monopolizado el poder en Israel. Y ahorita pues depende de ciertos factores políticos O sea, quizás estaría bien un poco de Ah. alternancia. cambiar, a ver qué Ujú. pasaría. No, y es que también Y también un grupo político que sea menos radical. ellos perdieron, o sea, es necesario en cualquier tipo de solución política futura que ellos tengan un socio de seguridad confiable dentro de los territorios. Ujú. Y ellos perdieron al Fatah. Con esta política agresiva de los asentamientos y prácticamente una radicalización de posturas, Tal vez un No hay- gobierno menos radical en Israel no hubiese proliferado la creación de estos asentamientos en Cisjordania. pero es paradójico porque todos estos atentados, masacres y prácticamente lo que hacen es radicalizar a las partes. Ok. Porque muere una persona y cuánto... Mueren víctimas de un lado y del otro, y claro, Por lo menos en un bombardeo en Mm. Gaza, muere un civil que no tenía nada que ver. ¿Cuántos partidarios de Hamas se crean claro, a partir de debido eso. de eso? A partir de esa O muerte. si matas a un Ujú. combatiente, ¿cuántos de sus familiares van a seguir esa causa por la venganza o por, Sí. por el dolor? Bueno, De su muerte. Ya con esto vamos terminando. vamos terminando. Casi 2 horas. 2 horas, prácticamente. Un tema muy Muy complejo. denso. O sea, quizás lo volvemos a tocar si de aquí Hay una a. noticia importante. Sí, de Sí, aquí a aquí unos unos meses pasa algo. meses, O de casualidad termina la guerra de aquí a unos meses.
y se crea el Estado palestino, perdón. Y no se crean los 3 estados. El estado de Hamas. No, la confederación. Eso es un tema que pueden meter en el mundo. Sí, sí. Vamos a crear un mundo proponerlo. nosotros, o al mundo que viene de la católica, vamos a proponerlo. Vamos a proponerlo. Nada, Se va como lo tira como observadores. Yo voy como Israel y Carlos va como... No, yo no voy. ¿No? Yo no voy. Yo no voy. ¿No? No. ¿No? Bueno, ya con A ver, estamos cerrando. para cerrar, queda claro que es un tema muy complejo, Muy peleagudo, muy amplio. De denso. hecho, Hay que tocarlo así muy lento, Con muy bien pinzas. explicado, con pinzas. que estamos tocando apenas desde la Primera Guerra Mundial y finales del siglo XIX, pero es un conflicto que Se podría, arrastra años ajá. atrás, inclusive, Ujú. Sí. del nacimiento de Jesús. Se podría, exacto. O sea, estamos hablando de que es un conflicto histórico. Entonces, nada, hicimos un análisis que pudimos, Ujú. o algunas conclusiones, o algunos análisis o interpretación de los sucesos, y para entender qué está pasando allá, ¿no? Porque es algo que no es nuestra cultura, Ujú. pues. Sí, una tertulia algo más larga, pero No es larga, es lo normal. muy fundamentada. Tratamos de De abarcar todo lo abarcar- posible. abarcar todo lo posible. Y que llegó nuestro especialista en guerra. En guerra. Eso fue una bomba que lancé. De seguridad, por favor. Dele, pues. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te sentiste de este? Bien. Ay, bueno, comenten, denle like. Comenten, denle like. Suscríbanse. ¿Quién sabe que a esta compartan. altura del video ya En TikTok. seguirán? Compartan, pero compartan, que saben como dice que estén JR, aquí, compartan. compartan. Y nuestras redes sociales. Camilo, Roca Camilo 1. Carlos sería Car22 se escribe Car, tú, o sea, un 2 y un 2. Pero Y- ese nick lo voy a tener que cambiar. Ah, no, ya no, ya lo dije. Ya me jodí. Y Anthony for Liberty. Y nada, Y ya. @socio pisométrico. @sofisométrica en Instagram y en Twitter. Y Bueno. TikTok. Ah, no, en Twitter no, en TikTok. Ajá. Bueno, Bueno. estamos listos. Estábamos ready. Adiós.